Cuando tú me lo dijiste, yo dije, ¡wow! ¿Qué? ¿De venir? Sí, porque, como yo te dije, Sí. duré muchos meses amaneciendo y escuchar música que yo me sé me distraía. Sí. Entonces yo ponía mi celu en un trípode chiquito con el YouTube y tú me acompañababas todo el Ay, tiempo. Dios mío, qué chulo. A veces yo me concentraba y me perdía una parte y yo otra vez le daba para atrás. Así que Tú sabes veía que- el mismo video a veces 3 veces porque Ay, habían ay, partes ay, ay, ay. que me entretenía trabajando y no le prestaba atención. Y yo, ¿qué fue lo que espérate? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, pues te voy a confesarlo. Ayer yo le dije a la dichosa, íbamos saliendo a la feria del libro, y me dice, ay, que hay un momento en el que, creo que a las 4 de la tarde, Anja tiene la lectura de unos cuentos. Y digo yo, sí. No, pues vamos. O sea, yo quiero ir porque quiero que el bebo vea todo y se lo disfrute y no sé qué. Y le digo, tú sabes que yo creo que ella me sigue. Y de hecho me ha comentado y cosas. Claro. Y me dice, sí. Sí. Le digo, yo quiero grabar con ella. Pero si mañana me reconoce, ahí mismo la voy a invitar. Sí, y efectivamente. Y ella me dijo, cuando tú terminaste de leer, que estábamos preparando para pararnos, ella me dice, ella te miró, yo creo que ella te reconoció. Claro. Y fue lo grande es que yo te veo y yo te lo dije. Te dije, yo venía a darte o sea, para mí tú eres mi pana full Sí, porque sí. yo estoy contigo muchísimas veces. Sí. Y me pasó, tuve 2 momentos en la feria. Tuve ese, que chulo y que me hace sentir muy bien que una persona como tú, pues me sigue y que consume el ¿Cómo que contenido. una persona como Pero yo? ven acá, por Dios. No, vamos a entrar ahí ahora. Casi vamos a entrar ahí. Pero me hace sentir muy bien y me pasó llegando. Pero ya está grabando. Sí, ya estamos grabando. Ya estamos grabando, claro. Mira, hazme el favor, arregla un ching atrás esa, si tú alcanzas. Ahí atrás de ti la cortina, no, atrás de ti. Ah, ya. Porfa, sí, que quede, éntrala bien. Ahí, exacto. Que tengo unos seguidores medio OCD que le encanta que Van a estar de cada detalle. Sí. Sí, por Dios, arreglen esa cortina. Mira, que me pasó eso y me pasó llegando, hubo una chica, Laura, te mando un abrazo a ti y a Carolina, que yo voy con el bebo en los hombros y ella me dice, ¿tú eres Jorge Chalú? Y yo, Dios mío, ¿de dónde conozco yo a esta muchacha? Porque yo no, o sea, yo no estoy pendiente, yo no pienso que me van a reconocer. Y ya, nosotros tenemos un club de fans de tu podcast. Un club de fans. Cuando ella me dijo así, estoy pensando que ella me enseñó un grupo de WhatsApp con 10 gente. Y eran ella y su mejor amiga. O ella y una amiga. Laura y Carolina. Un abrazo. Y después entonces cuando veníamos de regreso de la feria, digo yo, cónchole, Laura debió salirme al final de la feria. Porque empezando, me topo con esto y digo, no, pues esto va a ser una visita complicada. No vamos a poder disfrutar en familia. Ay. Mira, de verdad que es chulísimo tenerte aquí. Poder conocer un poquito. Bueno, tú sabes, esto es para que podamos hablar, para poder conocer un poquito más de ti, poder entender de dónde le surge a una persona escribir cuentos infantiles. Y nada, de verdad, y me honra muchísimo. O sea, tu comentario, que te sintieras así como me dijiste ayer, de que te sientes parte de mi vida, eso está chulísimo. Y yo espero que quienes están escuchando también pues se sientan igual. Qué bueno que estés aquí. Ay, si tú supieras que cuando te lo dije, me quedé pensando, wow, a mí muchas familias me dicen, tú no acompañas todos los días al colegio o antes de dormir, tú estás en mi casa, tú eres parte de mi rutina. Y cuando yo te vi, te dije eso, yo dije, a mí me pasa eso con él. O sea, él me acompaña a mí cuando yo estoy amaneciendo. O sea, como que... Y con Carlos también. Yo o veo el tuyo o veo el de Carlos. Porque también me gusta que tiene el video. Sí. Entonces yo como que puedo ver la cara de ustedes. Me encanta eso. Sí. Y la verdad es que se siente así. Se siente como que tú me acompañas. La primera vez que tú oíste eso, ¿cuándo fue? ¿Y cómo te hizo sentir? La primera vez que una mira, mamá o un papá te dijo eso. Mi journey en los podcasts fue súper random porque yo ni siquiera sabía qué era un podcast hasta que me llamaron un día en el club de las 4 a.m. Para entrevistarme. Yo no sé a qué yo voy, yo no sé qué es un podcast. Me acuerdo que fue Mami Pulpo o Ámbar que me invitó y yo, bueno, vamos. Yo ni siquiera lo oí, el podcast. Yo no sabía que yo iba.
ni entendía que hiciera una entrevista, si era contacuentos, si era... Claro. Yo no sabía. Entonces, me invitan a estas chicas, es como una conversación, estamos hablando, al final yo digo, yo no me voy de aquí sin contar un cuento. Y conté un cuento. Claro. Entonces, Cristian, que estaba ahí Cristian grabando, Álvarez. me dijo, ¿tú te puedes quedar 5 minutos, por favor? Y yo, claro. Entonces, me dijo, ¿tú nunca pensabas en hacer eso? O sea, tú deberías de tener un podcast contando cuentos. Claro. Y yo, imposible. A mí no me gusta mi voz. Imposible. ¿Qué? Y él, pero por favor, inténtalo, eso quedaría increíble, tú lo hiciste increíble, vamos. Y yo le dije, mira, si tú no me agarras aquí ahora mismo, yo no voy a venir aquí de que a grabar un podcast. O sea, que Así hicieron que ahí vamos a mismo. grabar un cuento ahora mismo. ¿Pero y cómo? Y yo tengo todos mis guiones en Google Doc, de todos mis cuentos. Siempre que yo voy a contar un cuento, yo abro el libro en mi escritorio y escribo cómo yo lo contaría. Y entonces luego... Casi ni lo tengo que leer. El escribirlo es como que lo proceso Claro. y ya me lo sé a mi manera. Como O sea, tú los redactas. Si es tuyo. Yo casi nunca cuento cuentos míos. Ok. Yo tomo un cuento que me gusta y digo, ¿cómo yo voy a contar este cuento? ¿En qué Ok. momento voy a interactuar con los niños? ¿Cómo yo lo voy a contar? Entonces yo no es que lo reescribo, sino que además de lo que dice el libro, lo pongo a mi manera. O sea, me imagino que estoy ahí con los niños y cómo yo voy a transmitir esa historia. Me apropio de la historia. Ok. Conservando algunas frases exactas, etcétera. Entonces, cuando yo hago ese proceso, ahí es que yo como que me apropio del libro y a veces si no tengo que volver a leer, ya me lo sé. Ok. Entonces, si por ejemplo pasó un año y alguien me dice que quiere un cuento, que hace mucho que no lo cuento, yo solo entro a Google Doc en mi celular, lo releo por arriba y lo puedo contar. Como que hago clic de nuevo. Ya, hace y lo clic de puedo nuevo contar. Yo tengo- con el momento en el que lo escribiste, Sí, cómo me tú acuerdo era tu cómo era, intención. pap, y lo puedo contar. Y entonces, en ese momento yo tomé un cuento que yo tenía ahí en mi Google Doc y hice así, me tocó uno, vamos a hacer este. Y lo grabé. Ok. Y después, como un mes después, él me lo mandó con música y todo editado. Cuando yo oí eso, yo estaba dentro de un carro. Así que te imaginas la bocina de los carros. O sea, Sí. y yo, ¡wow! Que oí mi voz así. Yo, esto es increíble. ¿Quién hizo esa música? Ellos contrataron a Bonet para que lo hiciera. Yo no lo conocía, a Ok. Bonet. Entonces yo dije, ¿qué es lo que hay que hacer para poder hacer esto? Claro. Entonces nos reunimos, me dijeron qué era lo que se necesitaba, cuánto costaba el estudio, cuánto costaba la música. Me encantó cómo Bonet hizo la música, yo no lo conocía, así que yo dije, bueno, tú puedes hacer la música, ¿cuánto Claro. cuesta que tú me hagas la música? Toda la semana. Entonces yo busqué un patrocinador, yo busqué a Milex, Ok. que me patrocinó por un año. Qué Nosotros chulo. no teníamos idea, por lo menos yo no tenía idea del alcance que eso iba a tener y del impacto que iba a causar. Claro. Porque dentro del mundo editorial, las editoras no hacen este tipo de recursos. Y en los cuentos de Entonces- niños, porque yo sé que con adultos, yo de hecho consumo mucho audiolibro, pero no sé si en los libros de niños pasa igual. No, si tú supieras que dentro del mundo editorial las editoras imprimen tantos libros, publican tantos libros al año que no pueden estar haciéndole de que un video animado y un audiobook a cada cuento. Okay. Entonces, cuando yo comencé a pedir permiso, autorización para poder contar libros, porque yo cuento libros que existen, Ok. libros de hoy, Ok. cuentos que salieron hace un mes, yo lo estoy Acércate un contando poquito más al micrófono. en el podcast. Ahí. Entonces yo comencé a pedir autorización a esas editoriales que ya yo tenía contacto con ellos, Ok. comprándole libros y trayéndolos al país y a los autores, y comencé a ver que para ellos era también un recurso Algo nuevo. atractivo y bueno. Entonces, bueno, ya tenemos 3 años con el podcast. Wow. Y poco a poco comenzamos a recibir por DM mensajes. Mi hijo le encanta tu podcast. Que la gente a veces pensaba que los libros eran míos. No, no son míos. Lo dice al principio. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo publicó? Y nos fuimos dando cuenta de que había un nicho ahí. Sí. Una necesidad de, por ejemplo, cuando los niños están en el carro, camino a algún lugar, antes de dormir, tú apagas las luces y pones eso a escucharlo y no hay una pantalla, no hay screen. Claro. Así que muchos niños escuchan 3 cuentos antes de dormir todos los días. Y eso de entrar en la casa de una familia dentro de su rutina. O Sí. sea, nos despertamos y oímos un cuento. O cuando nos vamos a bañar, ponemos uno o dos cuentos. Claro. Yo pienso que yo no lo había logrado con nada. Porque un cuento no lo vas a leer todos los días, el mismo cuento siempre. Pero Depende si tú eres papá de Jorge Iván. bueno, hay muchos niños que pasan Sí, por sí, esa sí, etapa, sí, pero claro. por 2 años que tú... No, O sea, claro. no. Y también me permitió como llegar a niños de otros países.
Qué chulo. Llegar a niños de otros países que también como que conectaron con la manera en la que yo cuento. Me hizo también descubrir que otros niños en otros países también les gusta como yo cuento. Entonces, yo pienso que se abre una puerta gigante que crea como una conexión muy especial con los niños porque conocen mi voz. Sí, sí. O sea, conocen mi voz a un nivel que yo estoy en un supermercado hablando y viene un niño y me dice, ¿tú eres Anja? O sea, eso para mí es muy powerful. O sea... Yo te puedo decir que no sé si él lo hizo tanto con tu voz, pero te puedo decir que cuando nosotros fuimos con el Bebo a verte, yo vi en su cara que él te reconocía. Yo vi en su cara que él te reconocía y ahí fue cuando su mamá me dijo, no, lo que pasa es que ella ha ido a Piolín, al colegio del Bebo, bueno, no importa, un abrazo a todos en la comunidad Piolín. Y ellos se sientan a ver y para que un niño se siente a escuchar un cuento, tiene que ser una manera muy, con demasiada vida. Hay que saber contarlo muy bien. Y yo me lo disfruté, yo me entretuve con el niño viendo. La idea es esa, la idea es que sea una actividad de integración familiar y que todos participen. Yo siempre digo que en los cuentacuentos ocurre algo, por lo menos en los míos, que no ocurre casi nunca. Casi nunca tú tienes a tu hijo al lado y tú estás haciendo moriquetas, moviendo los brazos, cantando con él al mismo tiempo. O sea, viviendo la experiencia al mismo tiempo, porque cuando tú vas a un cumple y hay un payaso, los niños están con el payaso, tú estás con los adultos. Entonces, como que en los cuentacuentos se da esa integración en la que los dos, el papá y el niño, juegan con la historia y pierden la vergüenza y hacen moriqueta y hacen cosas que normalmente no hacen en el día a día. Piensa en cómo los niños tratan de imitar el comportamiento de papá o de mamá. Y entonces imagínate la fascinación de un niño cuando ven que papá o mamá está imitando su comportamiento. Exactamente. Eso es una locura. O que lo están haciendo juntos. Cuando son muy chiquitos, que la mamá se siente el bebé en las piernas y le mueve los brazos y hace la actividad con el bebé. Eso para mí es mágico. Es un momento como de conexión muy íntimo y como que se queda en tu memoria. El niño se acuerda de esa canción, se acuerda de ese momento. Como que ve una imagen de ese cuento y se acuerda, se queda como dentro. Yo pienso que esa magia que tienen los cuentacuentos es lo que hace que los niños se concentren y lo disfruten. Sí. ¿Cuántos años tú tienes ya haciendo esto? Bueno, escribiendo cuentos, 15 años. 15 años contando cuentos desde el 2015. Ok, hace 7 años. Ajá. Ok, porque yo tengo memoria de haberte visto en algún momento en televisión hablando de esto y de haberte escuchado en programas de radio. No sé, me suena haberte escuchado quizá en 12 y 2, haberte visto, no sé, pudiera estar equivocado. Pero tengo esa memoria y desde ese momento pensar, óyeme, qué interesante está esto. Es algo o era algo novedoso para nosotros aquí en la isla, aunque en países más grandes. Yo nunca había visto a alguien contando cuentos cuando Gracias. Yo necesito que tú me digas, ahí es que yo voy con esto. Yo necesito que tú me digas cuál fue el punto de referencia para tú decir, espérate, no hubo ninguno. No, lo que pasa es que yo empecé a escribir cuentos sin tener sobrinitos pequeños cerca, sin que amigos tuvieran niños. Entonces yo era una autora, yo tenía esa visión de autora y de crear ideas. Okay. Pero no entendía muy bien cómo funcionaba un cuento dentro de una casa, dentro de un aula. Porque cuando yo incluso iba a colegios, yo ponía un video animado de mi historia y luego hablaba con los niños. Yo no los contaba ni los leía. Entonces, yo tenía esa idea de cuando la abuelita, tú estás en la cama y te cuenta una historia, que ya ahí tú te duermes. Sí. Entonces, no eran historias que realmente te causaban reacciones como que tú te asustes o tú te rías o tú quieras saltar o tú quieras saber qué va a pasar o tú pasas la página y te des cuenta de una sorpresa. O sea, todas esas técnicas que ahora yo sí uso, en ese tiempo yo no las conocía. Y dentro de esa evolución, porque yo fui aprendiendo con mis propios libros. Si tú ves mi primer libro hasta mi último, es muy evidente la evolución. Y lo que yo fui aprendiendo con el tiempo. ¿Cuántos años?
27, creo que 27. Lo Cada que pasa libro es es que un hay cuento. algunos libros que yo no han salido, pero que ya yo hice. Ok. Entonces yo, por eso la confusión de que, espérate. Que vienen con lo nuevo que me enseñaste. No, y otros también. Y Ahora otros que... mismo ok. estamos haciendo 5 libros al mismo tiempo. Wow. Sí, la verdad es que ha sido un camino como en el que yo todo el tiempo he estado haciendo cuentos y haciendo proyectos relacionados con cuentos, pero han surgido proyectos que como que te despegan y te hacen avanzar, Sí. qué sé yo, Sí, muchísimo. que te hacen de asaltos. Exactamente, no sé cómo explicarlo. Sí, como que he tenido medio boost, como cuando tú juegas Mario Kart y Sí. ¡pum! Sí, sí, Eso sí. mismo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, hay cosas así que me han pasado, pero lo de contar cuentos tiene una historia muy bonita, porque en el 2014 a mí me descubrieron una malformación cerebral y me hicieron varias cirugías cerebrales. Ok. En la recuperación de esa cirugía, de ese proceso, yo duré 3 meses hospitalizada, me operaron varias veces, fue algo muy difícil. Mi hijo tenía como 1 año y medio, 2 años. En ese momento donde están aprendiendo a hablar, donde repiten todo lo que tú haces, Claro. donde tú quieres estimularlos todo el tiempo para que vayan desarrollando su vocabulario. Yo estaba casi todo el tiempo dormida, o sea, casi todo el tiempo en cama, y buscando algo que hacer con él durante el día. Yo tenía una nana que fue mi equipo para sobrepasar ese tiempo. Entonces Max iba al cole, mi papá lo buscaba y lo traía. Sí. Y en las tardes él comía, se dormía y salía a jugar al parqueo, como de las 4 como hasta las 7 de la noche. Cuando él entraba, yo le leía un cuento. Mi nana se sentaba con él en la cama y yo, que no podía hacer este movimiento que tú haces cuando tú pasas la página de un cuento leyéndose a los niños, pues yo lo que hacía era que mientras él estaba en el colegio, yo tomaba un cuento, lo leía varias veces y en la noche yo me ponía el cuento aquí Claro. y iba pasando las páginas y contándoselo. Yo no podía hacer eso. O sea, que Claro. yo no veía qué página yo estaba en el libro. Entonces, yo como que medio Medio te lo aprendías. medio me lo aprendía y entonces me inventaba alguna interacción, una canción o algo que él dijera en algún momento o un movimiento que él hiciera Una en algún voz momento. diferente, me imagino. Exacto. Entonces, ese era nuestro momento de jugar. Okay. Y yo me inventaba cosas para que fuera divertido. Le agregaba cosas a las historias y poco a poco él comenzó a decirle a sus amiguitos, mi mamá me va a contar un cuento de un tren hoy, vamos. Mira, mi mamá me va a hacer la historia de un oso gigante que corre muy rápido, ven. Y entonces yo comencé a compartir historias todos los días, no solo con él, sino con todos los niños del parqueo. Okay. Y comencé a notar cómo los padres, a veces, la mamá se acercaba a mi balcón, mira, mi hijo me está hablando de un cuento de un tren y yo no sé cuál es, ¿qué yo hago? Me dice que quiere leerlo, y yo se lo prestaba a esa persona. Claro. Ah, mira, tú no lo vas a encontrar aquí, eso yo lo compré fuera, no está aquí. Y comencé a darme cuenta que compartir cuentos de una manera divertida hace que los niños se interesen por la lectura y quieran volver a escuchar esa historia. Y se queden con la canción en la memoria. Yo oía en el parqueo a los niños cantando una canción que yo le canté hace 2 días en un cuento. Claro. Entonces yo comencé a probar cosas con ellos, a ser creativa. Sí, sí, sí. Ahora lo voy a poner a brincar A cada vez tomar que hagamos tal riesgos. cosa. Exactamente. Entonces cuando yo me paré de la cama, yo lo que dije fue, no puedo hacer lo que yo hacía antes, no puedo trabajar exactamente lo que yo hacía antes, ¿Qué pero... tú hacías antes? Bueno, perdón, sigue con la Que idea. escribía mis cuentos y eso. O sea, Ok. no podía volver al trabajo de una vez porque seguía en recuperación. Y yo dije, bueno, pero vamos, si a estos niños les gustan estos cuentos, ¿y si yo hago esto para más niños? Entonces fui a Pequépoli, pregunté si podían prestarme su teatro en una hora donde nadie fuera al parque, a las 11 de la mañana los sábados. Claro. Fui a Hoggies, fui a varias marcas que me patrocinaban mis historias a decirle, yo quiero contar un cuento, yo no sé cómo va a ser, nunca lo he hecho, pero yo sé que voy a tener un teatro. Hice unas imágenes grandísimas de los 2 cuentos que a ellos más les gustaban. Okay. Llamé a la editorial en Argentina para que me mandara cuentos. Y compré por primera vez cuentos a una editorial. Me mandaron creo que como 40 cuentos de cada uno y yo conté esos 2 cuentos. Entonces tú salías y te podías llevar el libro. Podías comprar ese libro que no estaba a la venta aquí. Esas imágenes grandes eran hojas 8.5 por 11 que yo pegué en cartones.
y eran imágenes así grandotas. Claro. O sea, todos en la casa ayudaron para yo hacer eso. Yo ni sabía cómo lo iba a hacer. Escondimos las imágenes en los lados y estaban en orden. Entonces primero yo sacaba de un lado y iba contando y después sacaba del otro lado. Y yo comencé a probar cada sábado y domingo, o sea, 2 sábados al mes. Comencé a hacer eso. Yo duré como 3 meses contando esos mismos 2 cuentos porque mucha más gente quería ir. Hasta que yo me tuve que salir del teatro de Pequépolis y contar en Abajo del Árbol, porque era demasiada gente que iba. Y luego entonces comenzaron a llamarme de los centros comerciales. Fue así. Sí. Al principio yo no podía contar con más frecuencia porque yo contaba y me paraba de la cama como el jueves o el viernes. Sí. Las luces me molestaban, la peluca, la voz, usar la voz tan fuerte. Y fue algo que fui pudiendo hacer más con el tiempo. De repente, yo me acuerdo que ese mismo diciembre de ese año me contrató Blue Mall para yo contar todos los fines de semana de esa Navidad. Y fue mi primera vez que conté toda la semana. Y después así como que me fueron llamando de otros lugares y yo con el tiempo también fui probando muchas cosas y dándome cuenta, esto me gusta cuando yo hago la canción y ellos repiten después de mí. Me gusta, por ejemplo, a mí me dicen, ¿por qué tú cuentas con una televisión? Y yo, bueno, yo fui a contar el Grúfalo, que lo compré en Inglaterra, los libros, lo trajeron aquí. Y había una película del Grúfalo. Okay. Y yo dije, wow, estas imágenes están mucho mejor que la del libro. Entonces yo comencé a hacer el print screen al video y puse 3 pantallas, alquilé 3 pantallas y yo contaba en el medio y estaban 3 personas con una laptop cada una, con un guión, cambiando las imágenes cuando le tocaba. Por ejemplo, yo dije, wow, pero esto me cuesta más barato que imprimir una imagen gigante. Yo voy a comprar una televisión o voy a alquilar la televisión. Duré como 2 años que iba una compañía y ponía 2 pantallas y luego dije, ya, yo me voy a comprar mi propia televisión. Y fue así, como que fui probando diferentes cosas hasta que ya, como que así es que yo cuento. Sí. Y ya la gente como que también... encontraste tu estilo y tu forma característica. Sí. Me encanta porque de todo eso que tú dices hay 2 cosas que yo rescato. La importancia de la comunidad, de lo mucho que extraña. Ay, Dios mío. Yo soy una señora, bueno, tú lo sabes. ¿El qué? La gente que vive fuera del país, lo mucho que extraña tener a su mamá cerca, a su papá cerca, tener la familia, porque en el momento que tú estuviste en cama, como que todo el mundo puso de su parte para que la vida de Max siguiera. Sí, claro. Siguiera, que no se paralizara contigo en cama. Y lo otro es lo resourceful que tienen que ser los creadores. Lo de sacar de donde no hay para poder crear. Sin saber que hay formas más fáciles. Claro, claro que sí. Realmente en todo el camino que yo he tenido con los libros, me han pasado varias cosas así. Por ejemplo, Renta un Cuento, que es un proyecto que nosotros tenemos también, es un proyecto que nació así. Cuando ya yo estaba mejor, que no estaba en cama todo el tiempo, una amiga me visitaba todas las semanas, ella era profe, y un día me dijo, mira, ¿tú tienes un libro de abuelitos? Y yo, sí, se lo presté. Y la semana siguiente, ¿tú tienes un libro de gatos? Y la semana, ¿tú tienes un libro? Y ahí un día yo le dije, ven acá, ¿tú crees que más personas quieran hacer eso que tú estás haciendo? ¡Claro! Yo soy la profe más cool ahora mismo en el colegio. Todos los cursos están usando los libros que tú me prestas. Y yo dije, wow. Y comencé a buscar en internet, yo... ¿cómo se podría hacer esto? Y comencé a preguntarme, mira, podría ser con un mensajero que lleva un libro toda la semana, y entonces te lo cambie. Y hice una prueba con 20 familias. Le di como forma a esa idea. Y llamé a 20 familias cercanas, como que tenían niños que les gustaba leer, que compraban mucho mis cuentos. Y duré 2 meses mandándoles 2 cuentos toda la semana. Okay. Y cuando se terminó, yo dije, ok, esto funciona. Ahora vamos a hacer una página web, vamos a crear un sistema. Y esa familia... tú no me puedes dejar de mandar libros. O sea, créate una membresía ahí, no sé, pero ya tenemos esa rutina. Claro. Y entonces, cuando yo vine a lanzar Renta un Cuento con su plataforma y todo, ya yo tenía más de 100 clientes. Wow. Prima de fulano, vecina del otro y así, de boca en boca. Y es un proyecto que aunque yo no le doy tanto calor como debería, camina solo. Yo recomiendo cuentos todos los días en esa Instagram y todos esos cuentos están aquí para que las personas los alquilen. Okay. Te lo llevan a la puerta de tu casa o a tu trabajo un día fijo de la semana. Según donde tú vivas, te asignan un día. Los lunes tú vas a recibir
tus intercambios. Entonces, te llevan un bolso y tú entregas el que tú tienes. Entonces, tú te quedas una semana con 1 o 2 cuentos. Y eso también me ayudó a darme cuenta cuáles eran los cuentos que más le gustaban a los niños. Los emails que me mandaban, el cuento de esta semana me encantó, mándame más cuentos así, o cuáles eran las dudas, los requerimientos que tenían los padres. Mi hijo va a cambiar de colegio, ¿tú tienes un cuento que hable de eso? Mi hijo está dejando el pañal, ¿tú tienes un cuento que hable de eso? Comencé, nos estamos divorciando, ¿tú tienes un cuento que me ayude? Nos vamos a mudar de país. Y comencé a notar como que, wow, los cuentos pueden ser aliados en la crianza. Te pueden ayudar a hablar de temas difíciles en un lenguaje que tu hijo entienda y apuntando a una tercera persona. Sí. O sea, estamos hablando del personaje de la historia, no de nosotros. Entonces, te pueden ayudar a saber qué piensan tus hijos y crear esa conversación interesante que muchas veces de otra forma no surgen. Sí, sí, y marcan. Hay un cuento que le estamos... Bueno, desde que fuimos a la feria, el Bebo vio un cuento que tenía, no es ni siquiera la vaca, no es la protagonista, pero tenía una vaca en la portada. Claro. El cuento de la vaca se llama El conejo con suerte, creo. Uh-huh. Y él tiene 2 noches o 2 días que viene de noche aquí a la mesa y me dice, papá, se le dañaron los dientes, se le dañaron los dientes. Y yo le dije a la mamá, yo no sé si debemos seguir leyendo ese cuento de noche, porque él lo ha marcado que al conejo, ahí está el mensaje, el conejo no se cepillaba los dientes porque o quería comer o dormir o tenía mucho sueño y se le dañaron los dientes. Él entendió perfectamente. Ay, Dios mío. Mira, tú mencionaste algo que me provoca curiosidad entender cómo llegaron a descubrir eso. ¿Te operaron en la cabeza porque te encontraron 3 malformaciones? No, una malformación. Y hubo 3 operaciones. Se llama malformación de Chiari. Es una malformación congénita en la que el cerebelo desciende de su lugar y se mete en la médula y crea un bloqueo. Entonces te empiezan a fallar partes de tu cuerpo. Yo comencé a sentirme mal, se me dormían las piernas, me sentía mareada, no veía bien, no entendía cuando me hablaban. Comencé a sentirme mal en diciembre, mi operación fue en julio. Duramos muchos meses en lo que no se sabía qué pasaba. Cuando se descubrió lo que era, me operaron de emergencia, pero hubo complicaciones y yo duré 3 meses en la clínica y me hicieron varias intervenciones. Y cuando salí de la clínica, pues ha sido todo un camino de recuperación en el que básicamente yo he tratado de enfocarme en lo que sí puedo hacer, no en lo que no puedo hacer. O sea, yo te puedo hacer una lista, no puedo manejar, no puedo sentarme al piso, no puedo hacer muchísimas cosas, no puedo correr, pero realmente yo he aprendido con el tiempo a hacer mi vida alrededor de lo que sí puedo hacer y agarrarme de ahí, y haciendo eso, pues poco a poco me voy dando cuenta, pero yo duré media hora sentada en el piso y no me molestó. Okay. Pero mira, yo esta semana conté 5 veces sin darme cuenta, acepté ese cumpleaños, no debí, y mira, no me siento mal. Y así, como que la recuperación, yo te diría que las cosas que yo he ido haciendo en el tiempo me han ayudado a recuperarme. No sé cómo explicarte. Como que el hecho de yo aprenderme cuentos y que no se me olviden es un ejercicio cerebral. Claro. Que toda la semana yo tenga que aprenderme un cuento nuevo, yo me debo de saber más de 1000 cuentos de memoria. O sea, eso es un ejercicio cerebral. Yo creo que antes yo no lo podía hacer. Mi papá relaja con que cuando a mí me abrieron, me apretaron varias cuerdas, varios tornillos, varios otros tornillos que no tenían nada que ver. Sí. El doctor aprovechó y arregló un par de cosas. Y una pregunta. Esto probablemente yo debo preguntárselo a tu neurocirujano. ¿El qué? Pero el tipo de trabajo que tú hacías, igual, de escribir, que es muy, muy cerebral, muy de poner atención, muy de hacer ejercicios del cerebro, ¿contribuye a que tú hoy pudieras recuperarte? ¿Contribuyó a que tú pudieras...? Ni idea. No. Eso me gustaría preguntárselo. En mi caso, la malformación de Chiari, cuando te operan, no es una solución. Es para que dejes de empeorar. Pero tu recuperación, eso depende de cada persona. Hay personas que al mes ya están normal, como si no hubiera pasado nada. Hay personas que no empeoran, pero se quedan con esos síntomas que desarrollaron durante estaban con esa condición. Y hay muchas veces que te tienen que operar los varios años, otra vez. O sea,
A mí me operaron muchas veces y yo digo que Dios me mandó un combo todo junto para que yo saliera de eso. Porque cada vez que conozco a alguien o entro a una página y veo algo que tiene que ver, son personas que me han operado 3 veces, me operaron hace 2 años, Claro. me operaron y yo digo, Dios mío, que a mí no me tengan que operar otra vez, por favor. ¿Y tú conocías de la condición antes de que te pasara? No, para nada. Y me imagino que en logré tu conocer a entorno una tampoco, persona, bueno. no. De hecho, a mí nunca me había dado un dolor de cabeza en mi vida entera. Wow. Y yo bailé ballet toda mi vida también, hasta los 23, 24 años, desde muy chiquita, desde 3 años, algo así. Así que el cerebro es lo que maneja el equilibrio del cuerpo. Se supone que yo conforme a la formación de Chari no debí de poder bailar ballet, Claro. por ejemplo. Y yo digo, a mí nunca me había dado una jaqueca. Eso sí, cuando me operaron el dolor, o sea, era algo que yo no te puedo explicar. Pasé por muchos dolores muy, muy, muy fuertes. Sí. Que yo voceaba y me oían, yo creo, en otro país. Pero yo pienso que si cuando le pasa a uno algo así, que tú tienes como que tú vuelves a cero y tienes que rehacer tu vida completamente, lo que a mí me ayudó a poder echar para adelante, por decirlo de alguna manera, fue como no querer hacer todo junto. O sea, primero quiero mejorarme yo. Claro. Poder ir al baño sola, poder comer sola, poder ver una película, poder jugar con mi hijo. Luego, ok, vamos a trabajar. Si lo que puedo hacer es contar cuentos 2 veces a la semana, pues yo voy a contar cuentos 2 veces, o sea, 2 veces al mes. Voy a contar cuentos 2 veces al mes. Si rento un cuento, por ejemplo, yo lo único que tenía que hacer era asignar el libro a cada familia. Claro, Después claro. el mensajero lo llevaba, lo buscaba, mi nana me ayudaba a armar los bolsos. Y fue un proyecto que surgió de hacer una pregunta. A mí a veces me dicen, ¿cómo que tú te inventas tantas cosas? Y yo digo, hay 2 formas en las que tú creas cosas nuevas. Una es a partir de algo que tú ves algo y se te ocurre una idea relacionada con algo que existe. Sí. Y otra es when you wonder, cuando tú dices, ¿y si le agregamos música y sonido a un libro? Sí. ¿Y si le llevamos los cuentos a la casa a la gente? Sí. Que no tengan que salir a buscarlo. O sea, como que cuando tú te haces preguntas y no tienes miedo de explorar, a ver si funciona. Claro. Cuando tú creas de esa manera, y si yo cuento, y si lo hago para más niños, ¿qué pasaría? Claro. Lo más que puede pasar es que no funcione y no vaya nadie. ¿Y ya? Exactamente. Entonces, yo hago o sea, a lo largo de mi carrera, por decirlo de alguna manera, yo he hecho eso muchas veces. Pero muchas veces. Sí, pero es que igual hay que tener... o sea, está bien y tienes toda la razón, pero también hay que tener algo de visión, de atreverse a perseguir esas cosas. Claro. Atreverse a decir, déjame ver si funciona. Sí. Atreverse a primero, no nada más atreverse, sino identificar que hay una necesidad, por ejemplo, con esa amiga tuya profesora. Pero ven acá, ¿y esto tú crees que a más gente le interesa hacerlo así? Claro. Ok, pues ya me voy a atrever a perseguir eso. ¿Cómo podríamos hacerlo? Exacto. Buscarle Entonces, la vuelta. eso no lo tiene todo el mundo. Eso se desarrolla, puede que tú nacieras con eso. Y no sé si eso vino junto con la malformación y nada más te arreglaron la malformación. Yo pienso que desde que yo empecé a hacer cuentos, yo tuve que hacer eso. Okay. O sea, yo quiero hacer cuentos. ¿Cómo yo puedo hacer un cuento? ¿De dónde voy a sacar el dinero para poder publicarlo? ¿Y si una marca me patrocina? Si pongo el logo de la marca atrás, a mí no me importa. Tú lo que Mandé quieres que 70 cartas. cuento. Una me dijo que sí. Una marca me dijo que sí. Y yo, yes. Contadas, o sea, tú mandaste 70 cartas. Y una marca me dijo que sí. ¿Quién te dijo que sí? Huggies me dijo que sí. Me dio mis primeros 100,000 pesos. Wow. Y yo publiqué, estoy hablando de 2007. Y yo publiqué mi primer libro con ese logo. Luego Milex me patrocinó ese mismo año en diciembre y me dio, o sea, 5 veces eso. Okay. Y luego así, yo fui como, mientras más yo iba haciendo, pues más entendía cómo yo podía comercializar. O sea, hacer realidad lo que yo quería. Buscarle la vuelta. Yo quiero hacer cuentos, quiero vivir de esto. Claro. ¿Qué yo hago? Igual a los colegios, por ejemplo. Yo voy a colegios a vender mis libros. Y la gente me dice, pero tú no te cansas, ¿por qué? Y yo, si no lo hago, no se venden los libros. O sea, yo puse una tienda. Yo tuve una tienda en Acrópolis. Yo tuve una tienda por 3 años. Ya yo lo probé. Sí. El que la gente venga donde mí.
Y me di cuenta, yo fui a un colegio un día y en un día yo vendí más de lo que yo vendía en la tienda en un mes entero. Yo dije, espérate. Esto no es lo que está funcionando. Yo prefiero ir a un colegio todos los días y vender mucho. Y que me imagino que... Y comencé a hacer alianza con colegios y a darme cuenta que funcionaba mejor y ya, esa es mi forma de distribución de mis libros. Yo hago un gran lanzamiento a donde van muchas familias. Trato de que siempre sea algo maravilloso, algo impactante, algo diferente. Y eso es lo que las marcas, yo le doy a las marcas, ese impacto de, tú no nada más estás apoyando un libro, tu libro llega, exacto. Y la gente a veces me dice, pero ¿por qué tiene que ser un evento tan grande? Bueno, porque esa es mi contribución a esa marca que me está apoyando. Claro. Y también es la manera de yo poder lograr que mucha gente tenga mi libro al mismo tiempo. El mismo día que nace el libro, 1000 gente tienen el libro y esas 1000 gente a la mitad le gusta y la mitad de esa persona que le gustan se lo dicen a otras familias y la mitad de esa gente a otra y va ayudándome a que mucha gente se entere de que el cuento existe. Claro. Y luego voy a colegios porque hay un intercambio también. Yo te regalo un momento en el que el niño va a conocer un autor y va a disfrutar de un cuentacuento y tú me permites que ellos compren mi libro. Entonces, igual, yo comencé a crear esas alianzas con colegios y esa es la forma en la que yo logro que miles de libros estén en casas de niños y familias. Porque para mí es muy importante que las cosas funcionen, no solo hacerlas. Hice un libro que nadie leyó, que tú tienes en tu casa en un cuarto de servicio metido en muchas cajas. No funciona. Claro. Igual con Renta un Cuento. Yo hice una prueba por 2 meses con familia y hice una encuesta. Esto funciona. ¿Tú crees que tu hijo está más interesado en leer? Mi hijo sabe el día. Los miércoles llega al colegio. ¿Cuál fue el cuento que llegó hoy? Ah, pues funciona. O sea, de verdad los niños muestran más interés por la lectura. Recibiendo cuentos con frecuencia y descubriendo cuál le gusta, cuál no le gusta. Esta semana no me gustó. Ya yo sé que no me gustan los cuentos de ese autor o no me gustan los cuentos de ese tema. Claro. Entonces yo pienso mucho en que las ideas no es solo... La meta no debe ser solo lograrlas, sino que cumplan su objetivo, que sean funcional. Exacto. Porque es un desperdicio cuando tú realizas un proyecto, una idea, y logras conseguir un apoyo para realizar un proyecto mucho más relacionado con la lectura, que es algo que es una gran necesidad en nuestra comunidad, y no llega a donde tiene que llegar. No es útil. Exactamente. No funciona. No, un libro que nadie lee es un libro que no existe. Sí. Eso, o sea... me acuerdo, yo no sé quién dijo esto. Yo solo escuchaba a Raúl Santaella decir, si un árbol cae en un bosque y nadie lo escucha, cayó realmente. O sea, ¿cómo sabemos si cayó, si no cayó? Tiene que ser útil. No puede ser... Me gusta porque no es nada más... en el romance de la creación y de quiero hacer esto y lo hice y ya, también tiene que servir. Sí, yo pienso que eso viene de publicidad, de mi tiempo en publicidad. Servir no quiero decir de si no sirve desecha, sino servir es servir un cumplir cometido, su propósito. cumplir un propósito. Cumplir su propósito. Tú dices que viene de tu sí, porque cuando tú haces una campaña, un anuncio, si tú no logras que la persona quiera consumir tu producto, no funciona. Puede ser el anuncio más increíble del mundo. Sí. Si no logra su resultado, no funcionó. ¿Qué sirvió? Es bonito. Qué bien. Gastaste un montón, millones de pesos haciendo un anuncio, pero nadie le gusta. No se pegó el jingle. Nadie lo está cantando. Yo siento que viene de ahí. Sí, hay una... yo creo que probablemente es de... ¿Qué matrícula? ¿Dónde tú estudiaste? En UNIBE. En UNIBE. ¿Qué matrícula? 2000. 2000, ok. Pues sí, pues tú tienes que recordar un anuncio de la última hora. Los comerciales de última hora. Para mí, son como que los comerciales, en términos técnicos y de idea y de conceptualización, escúchale, no son los mejores comerciales. Pero todo el mundo, hoy, tú le preguntas a una gente, ¿tú no leíste la última hora? El juego se suspendió. O exacto. Sea, la gente recuerda eso. Claro. Ah, pues tú no leíste la última hora. ¿Tú no sabías eso? No, pues no leíste la última hora. Claro. Eso... Yo pienso que también... Yo creo que tiene un poco que ver. Esa es la manera en la que la visión que yo... Eso a mí me pasa con todo. Uh-huh. Si yo hago un cuentacuento y no va nadie, para mí fallé ahí. Aunque yo esté ahí, los cuentos sean increíbles. O sea,
De hecho, dentro del mundo, de ese mundo de hacer las actividades con los niños, a mí las plazas me contratan porque yo lleno la actividad, Sí. pero es una necesidad mía. Mis cuentacuentos son interactivos. ¿Cómo yo voy a hacer un cuentacuento interactivo si no hay niños? Claro. Yo me voy a sentir incómoda. A ti no, No te me voy a interesa sentir ganarte bien. el dinero por ir a ganártelo hablándole a nadie. No. Claro. O sea, yo siento que yo fallé si yo tengo una actividad y no va nadie. Y ya se sabe. Nosotros tenemos una base de datos que tenemos años haciéndola y cada semana tenemos este cuentacuento, ¡pap! Y la gente se reserva. Tenemos un sistema de reserva. Sí. Cada semana reserva gente nueva. Entonces, a mí me encanta. Cuando tenemos un cuentacuento y yo no conozco a nadie de los nombres de la reserva. Qué chulo. Y yo digo, ¿quiénes son toda esa gente? Qué chulo. No reconozco ningún nombre. Chulísimo porque son gente nueva. Claro. Y nosotros, o sea, para mí, si no va nadie, como te digo, puede ser el cuentacuento más divertido del mundo, pero no, Claro. fallé, hay un fallo. Hay un fallo, sí. Quizás no necesariamente tú, pero ¿de Pero qué hubo sirvió un que sea fallo. tan interesante, tan entretenido si no se aprovechó? Si no había niños que lo aprovecharan, si no había familia que vieran. Porque esto es lo que... También para los padres, es bueno que lo entiendan. Porque es una experiencia para todo el mundo. Claro. A mí, o sea, que te encantó ver la cara del bebo ayer, viéndote contar, y nosotros llegamos tarde. Pero viéndote en esos momentos, primero, sentarnos en el piso adelante porque no había donde sentarse, ya desde ahí es una experiencia. Y hay una sillita, bebo, Jorge Iván, ¿quieres sentarte ahí? No, aquí con papi, yo pues aquí con papi. Perfecto. Y nos miramos y yo mirarle la cara al niño, ya para mí, yo estoy viviendo una experiencia también. Claro. O sea, que no hay nada más para los más pequeños la experiencia de los Es cuentos, difícil. de los cuentacuentos. Ayer mismo yo estaba comiendo con otra escritora que también hace teatro. Y ella me dijo, yo te escuché una vez diciendo ese comentario, pero tú sabes lo difícil que es hacer que 90 personas vayan a un teatro, llenen un teatro. Y yo le dije, sí, yo no estoy diciendo que es fácil. Claro. El trabajo que hay que hacer para que funcione no es fácil, pero hay que hacerlo. O sea, como te digo, aunque sea difícil lograrlo, hay que hacer ese trabajo de promoción, Exacto. no sé, no necesariamente tiene que ver con promoción. Porque Sí, muchas no, veces Anja. Sí, no, espérate, tú perdóname. tienes que hacer tu trabajo bien, aunque Ajá. no haya nadie. Eso es Porque verdad. eso mismo también te provoca que esa misma persona que fue a verte vuelva. Vuelva y que Entonces, le diga es una a alguien, combinación el de boca cosas. a boca. Sí. Eso es promoción. Sí, Entonces, es una combinación. Pero también está lo mismo que estábamos hablando, ser resourceful. Tratar de utilizar todos los recursos Claro. que hay a disposición. ¿Cuánto tiempo tú tienes haciendo tu base de datos? Años, muchos años. Entonces Más ahí de tú 10 tienes, años. tú tienes una cantidad de personas a las que tú tienes garantizado. Si de ahí tú tienes un open rate de ese correo de, qué sé yo, voy a decir un número, 15%, que probablemente es mucho mayor. O sea, tú tienes una cantidad de gente que el 15%, si son 100,000, tú sabes que a 1,500, no, a 150 le van a llegar. Sí. O sea, no soy tan bueno con Lo que matemáticas como yo pensaba. lo que yo me refería es que, por ejemplo, tú haces un live en Instagram. Tú tienes que hacer el mismo live si hay 2,000 gente o si hay 10 gente. Eso es así. O sea, tu producto de calidad tiene que ser igual. O sea, si tú haces un live y hay 5 personas y tú rompes con un cuento, yo te apuesto que cuando tú vuelvas a conectar, esas 5 personas van a estar. Van a subir una story. Claro. O sea, que como que el crecimiento no se hace de un día a otro. No es dándole un botón, can, y van a ver 2,000 gente. Claro. O sea, no solamente promocionándolo, poniendo un ad, te crea resultados. Cuando la gente se entere y se conecte, tú tienes que atrapar a esa persona. O sea, tú tienes que enamorar a esa persona. Charm them, no sé cómo Claro, se dice en sí, español. sí, como, encantarlo, enamorarlo. Agarrar cada oportunidad. Cada vez que te para alguien en la calle y te dice, hola, tú tienes 1 minuto para tú dejar una huella en esa persona. Eso es así. Entonces, cuando tú comienzas a verlo así, tú no solamente tienes una forma de promover tu actividad, tú tienes 1,000,000 de formas de promover 1,000,000 de pequeñas cositas que tú puedes hacer para poder crear un impacto en la persona que tú quieres que se convierta en tu cliente. Claro. O en el usuario de lo que tú haces. Y otra cosa también importante yo creo que es salirte de, o sea,
no tener miedo de tratar cosas nuevas. O sea, ¿cómo yo puedo vender mi cuento? Lo puedo poner en una tienda, puedo hacer una página web y ya. No. O sea, piensa, ¿qué otra manera tú puedes hacer que un cuento llegue a la mano de un niño? Claro. O sea, piensa qué otra manera. No importa que no se haya hecho antes, no importa que tú no lo hayas visto. Si tú no estás segura ni de que sí se puede, tú tampoco estás segura de que no se puede. Exactamente. Entonces, como que, go ahead, try. Lo único que puede pasar es que te des cuenta, no funciona. Y nos movemos a la siguiente. Y sigue con lo otro. Claro. Exacto. Entonces, a veces nosotros tenemos miedo a equivocarnos, miedo a fallar. Y eso no nos permite ganar. Como que no nos permite lograr grandes cosas porque no nos da miedo. Sí. Que la gente lo sepa o que, no sé. Vivimos muchas veces pensando en ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a o percibir? también lo contrario. Yo pienso que debe haber un punto medio. También pensamos, no, eso se va a llenar. Y tú no haces nada porque tú, por favor. Y no va nadie después. O sea, yo pienso que hay que estar en un punto medio. De tú confiar en lo que tú estás haciendo, en que lo que tú estás haciendo está bien. Sí. Y que va a funcionar. Pero al mismo tiempo, ser como... no sentarte en eso, sino... you do your best. O sea, tú tratas de hacer lo mejor posible y tú tratas de decir, ok, este libro, ya yo no le puedo arreglar más nada. Este libro para mí está genial. Pero tú no sabes si ese libro está genial hasta que lo tengan niños. Claro. Y familias, si te den un feedback. Pero según tu conocimiento, tu experiencia, tú dices, esto va a funcionar. No, y si tú estás seguro que hiciste lo mejor posible. Exacto. Pero por eso tú no puedes no estar abierto a que alguien te diga, hey, te falta una coma aquí. Claro. Hey, ¿qué tú crees si tú haces tal cosa? Hey, tú no puedes bloquearte. Porque a veces también eso hace que uno no haga los esfuerzos que hay que hacer para que eso llegue donde debe llegar. O sea, como que yo nunca he perdido esa... Puedo vender 10,000 libros de un libro en un día y yo creo que nunca me voy a sentir como I made it. no. You're always the student. Tú siempre te ves como el estudiante. Tú siempre estás buscando aprender. Sí, pero también como que tengo ese miedo. Nunca me siento 100% segura. Siempre hay ese porcentaje de duda que hace que yo me esfuerce. Eso te iba a decir. Ese cuestionarte, ese temor, es lo que hace que tú te esfuerces, es lo que hace que tú constantemente vayas. Pero también hace que yo pueda enterarme. Mira, con mi cuento nuevo, en una semana sale un cuento nuevo mío. Uh-huh. Y este cuento, yo tengo 1 año trabajando en ese libro. ¿Cuál es? Y Está aquí, este. Ajá. Se llama, podemos decir cómo Accidente sí, con suerte se llama. Accidente con suerte. ¿Y este viene en la versión de lo que vimos? No. Ok. Accidente con suerte. Pero tiene o sea, ¿es segura la fecha? Sí. ¿Qué fecha sale? El domingo 8 de mayo. Domingo 8 de mayo. Estamos El domingo que viene. Bueno. En una entonces, semana. va a ser, exacto. Va a ser... Bueno, cuando este episodio salga, ya justo va a estar disponible. Yo creo que voy a sacar este episodio el lunes 9. Ah, pues chulísimo. Entonces, ya Acaba de salir. Acaba de salir. ¿Dónde la gente lo consigue? En mi página, yadamiron.com. Ahí encuentran Accidente con Suerte. Ok, cuéntame de Accidente ese con libro, Suerte. por ejemplo, yo tuve muchos retos haciendo ese libro, pero aparte de que, o sea, la ilustradora es de Sri Lanka, no sabe español, yo lo tuve que escribir en inglés. De hecho, lo hice para ella. O sea, cuando ella me dijo, sí, puedo trabajar en un libro, yo pensé en los libros que yo tenía escrito y dije, no, yo voy a hacer un libro para ella, para que ella lo ilustre. Wow. Entonces, escribí este libro para que ella lo ilustrara, pero como yo lo escribí en inglés, al traducirlo al español, yo dije, probablemente aquí hay un par de oraciones mal estructuradas, cosas que no funcionan y que yo no me estoy dando cuenta porque ya yo lo tengo procesado en mi cabeza. Entonces ¿qué yo hice? Buscar personas que yo sé que me pueden dar un feedback, que no nada más me van a decir, qué lindo, Claro. sino que me van a cuestionar y que me van a romper en 1000 pedazos el cuento y enviársela. Y duramos 2 semanas. Vamos a cambiarle esto aquí. No, aquí debe haber una coma. No, espérate, esa frase no se va a entender en España ni en Latinoamérica. Vamos a cambiar esa frase. No, eso que sí, que... Y ese ejercicio, si tú no tienes la humildad de saber que lo que tú haces puede mejorar y puede tener errores,
mi libro no fuera como al final es. Y no quiere decir que estaba mal antes. Claro. Pero está mucho mejor ahora. Entonces, esa aceptación de crítica y el pensar que nunca está perfecto, que siempre podría estar mejor, es una actitud que yo siempre tengo. O sea, y con todo lo que yo hago, o sea, con el cuentacuentos, con... Yo paro de contar y de una vez digo, tal cosa no le hice bien, o tal música que sí. De una vez. Óyeme, yo voy a terminar este episodio. Yo voy a terminar este episodio y cuando tú te vayas que me preguntes, ¿cómo te fue? Bien, conchole, pero no le pregunté de tal cosa. Y cuando esté editando, que escuche y diga, wow, y por cómo a mí se me pasó de preguntarle sobre eso que ella dijo. Exactamente. Te lo creo y tú no te imaginas cómo yo te entiendo. Eso tiene más cosas positivas que negativas. Claro. Porque te mantiene atento On your toes. exacto, te mantiene atento y humilde y también permite que tú puedas darte cuenta de que tú puedes ser mejor. O sea, de que todos los días tú puedes ser mejor. Y tú puedes como seguir evolucionando. Sí. Esa misma duda que tú tienes de si lo estás haciendo bien, es la misma duda que del otro lado te va a decir, pero ¿podemos seguir empujando más para arriba? ¿Podemos seguir empujando Hay más un arriba? momento en el que uno tiene que decir ya. O sea, con las correcciones, por ejemplo, yo misma, bueno, sí. señores, ya. O sea, Sí. ya. Vamos a dejar de marear el hipopótamo, como dicen en un club que yo estoy. Vamos a dejar de marear el hipopótamo ya. Ya, está bien el Done, cuento. it's better than perfect. Yes. Pero yo sí sé, con el tiempo he aprendido que es mejor hacerlo antes. O sea, yo te doy mi libro para que tú lo leas. Para que tú me digas ahora, antes de que el libro salga impreso. Antes de que se impriman 3,000 ejemplares. Claro. No después, que ya yo no puedo cambiar nada. Claro. O sea, hay que tener la humildad para poder hacer eso. Para poder darle la canción al amigo para que la oiga, para que te diga, sube tu voz más, baja la música. O por qué en el intro no es más largo. Ahora, antes de que salga. Critícalo antes de que salga. Sí. Y si después yo decido dejarlo igual, eso es mi problema. Y saber en manos de quién se pone. Claro. Eso no sé, ese privilegio, sin importar si tú eres Anja Damirón o si tú eres Cecilia Pérez, que está empezando ahora a escribir cuentos, o Juan Domínguez, pues es un privilegio que tú le estás brindando a una persona. Sí. Y es una responsabilidad muy grande. Entonces tú tienes que saber a quién tú le entregas esa responsabilidad. Hay una cosa que yo no quiero dejar de preguntarte, pero hay otra que dijiste ahí, en lo que estábamos hablando, que cuando hiciste la traducción al español, dijiste, yo no sé si esto se va a entender en España, yo no sé si se va a entender en este lugar. ¿Tú pensaste alguna vez que eso era algo que iba a tener que preocuparte? Claro. Que en España... Desde mi primer libro, esa era tu meta. mi colección de cuentos se llamaba Lucía Stories, los cuentos de Lucía. Siempre, desde mi primer libro, yo quería hacer libros como los que yo compraba en Barnes & Noble, como los que yo compraba cuando viajaba. Yo no había visto ese tipo de libro aquí. Okay. Y todos los libros que yo veía aquí eran dominicanizados. Hablaban sobre tema dominicano, con personajes dominicanos, con ambiente dominicano. Y yo no quería hacer eso. Yo quería hacer libros que se pudieran leer en cualquier lugar del mundo. Claro. Con personajes que pudieran tocar cualquier corazón, sin importar religión, sin importar idioma. Y me tomó 10 años lograr que una editorial extranjera me descubriera. Pero yo le decía a Pablo, que era mi ilustrador en ese tiempo, Pablo y yo hemos ilustrado más de 20 cuentos. Ahora yo desde el año 2019 comencé a trabajar con otros ilustradores también, porque necesito hacer libros con más frecuencia. Pero él fue mi compañero por mucho tiempo, solamente él y yo. Hacíamos un libro y después el otro, y después el siguiente y después el siguiente. Y yo siempre decía a él, alguien nos va a descubrir algún día. Nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo lo mejor posible para que cuando alguien nos descubra, sea de que, oh my God, yo quiero este libro, y este también, y este también, y este también, y este también. Ay, Dios mío. Y la verdad que así fue. También algo chulo que me pasó fue que a veces, a mí me da mucho trabajo esto, porque muchas veces me escriben y me dicen,
¿cómo yo logro lo que tú hiciste? ¿Cómo yo logro que mi libro esté en otros países? ¿Cómo yo logro publicar mi libro con una editorial? ¿O cómo yo logro hacer libros como los tuyos, que tengan esa calidad? O no sé. Y la gente parece que piensa que yo le voy a decir, dale este botón. Claro. Como Estos que son es los pasos. una acción, o 2, o 3 específicas. Y la verdad es que yo cada momento me doy cuenta cada vez más de que yo siempre he tenido mi meta. Yo siempre he tenido mi meta bien clara. Pero el camino ha sido totalmente distinto a como yo me imaginaba. Yo no conocía cuál era el camino correcto de lograr eso. Pero siempre me mantuve enfocada haciendo proyectos que surgían en el camino, como que yo me imaginaba, yo me imagino esos proyectos como letreros que se iban iluminando. Tú no puedes ir por tu camino como un caballo. Tú tienes que fijarte en lo que pasa alrededor, porque a veces ocurren atajos, Claro. a veces tú ves un letrero con algo interesante que te impulsa, como yo te dije ahorita, y de repente tú avanzas sin tú saber, porque estás trabajando dentro de lo mismo. O sea, yo todo lo que hago tiene que ver con cuentos, que es lo que me gusta. Entonces, el yo meterme dentro de ese mundo de diferentes formas, cuando hice Renta un Cuento, comencé a comprar libros con mucha más frecuencia, no solo cuando yo viajaba. Comencé a ir a ferias para comprar libros. Entonces, eso me ayudó a conocer editoriales, a conocer las editoras que estaban en las ferias, Claro. para comprarles libros que venían a un país que nunca habían, al que nunca ellos habían mandado libros. Así que yo era alguien muy particular para ellos. No sabían que yo era escritora. Yo era una distribuidora, una vendedora de libros, que de repente te pedía 200 libros de un libro de una islita en el Caribe. ¿Cómo así? Y después tú veías foto y video de cientos de personas viendo un cuentacuento de ese libro. Claro. Y para ellos era algo diferente, como raro. Así que ellos sabían perfectamente quién yo era. Yo comencé a ir a las ferias de Argentina, de Guadalajara, y eso me permitió que me publicaran un libro. Cuando salió Super Niños en España, salió porque un distribuidor que tenía años vendiéndome libros desde España, yo lo conocí en Guadalajara, en una feria en Guadalajara, y nos encontramos, nos saludamos. Perdón. Y el último día de la feria yo fui a despedirme y él no estaba. Y yo, wow. Al otro día yo me iba al mediodía. Me levanto temprano, saco todo del hotel y digo, tengo que esperar 2 horas que me vengan a buscar para ir al aeropuerto. Pero yo no me quiero ir sin despedirme de Alejandro. Me dejan guardar las maletas y las cosas en un cuartito en el hotel y cojo un Uber y me voy a la feria con un libro y mi celular. Solo para ver si podía encontrármelo. Yo sentía como que yo no me puedo ir sin despedirme de él. Claro. Voy, me lo encuentro y le digo, hola, ¿cómo tú estás? Solamente vine a despedirme de ti porque vine ayer y tú no estabas. Entonces, toma, te quiero muchísimo, me encantó conocerte, me voy, bye. Y le dejo un libro de Super Niño. Cuando estoy bajando la escalera eléctrica ya para salir, me llama, que nunca me había llamado, o sea, me imagino que entró al email y vio mi celular. ¡Devuélvete! Y yo, ¿cómo que me devuélvete? Y yo me devuelvo sin saber. ¿Qué será? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? El director comercial de Algar estaba ahí con él y vieron el libro Super Niño y me dice, yo no sabía que tú eras escritora. Este libro está genial. Y yo, mira, él es el director de Algar. Y comenzaron a hacer muchas preguntas y yo le enseño la página web donde tenemos el libro animado, con música, Algar las es una editora capas. española. Es la editora que tiene 3 de mis libros publicados en España. El caso es que el señor, yo no tenía más libro. Y yo le digo, Alejandro, mándame la dirección para yo enviarle el libro, la capa, todo lo que hemos hecho de este libro a él, a su oficina. Al mes yo tenía mi primer contrato. Wow. Y no fue que yo mandé un texto a una editorial, no fue, o sea, si yo no hubiera estado ahí comprando libros para Renta un Cuento, no ocurre. No, y entonces, si tú no hubieses tenido la intención y el detalle también, de ir a déjame despedirme de esta persona, o sea, pensá en que eso es una relación que tú quieres seguir cultivando. Entonces, eso, la vida premia. Yo no sé, o sea, si usted cree en Dios, pues Dios premia. El año Si siguiente, cree en el aire premia. El año siguiente yo fui a esa misma feria con Tuntún. Cuando a mí me firmamos el contrato, el libro iba a salir dentro de 2 años. ¿Verdad? Es así, normalmente los libros tardan para salir. No es que te compran los derechos y sale al mes. No, hay todo un proceso editorial porque tienen un calendario. Claro. ¿verdad? Entonces,
Cuando yo hago Tuntún, yo le digo a mi papá, yo necesito ir a Guadalajara antes de yo imprimir Tuntún. Yo quiero que este libro salga al mismo tiempo, aquí y en otro país. Yo me voy y me reúno con el mismo director comercial y le digo, mira, mi libro nuevo. No se lo enseñamos a nadie. Yo quiero este libro, voy a llegar allá y yo llévatelo. Yo hice una muestra de impresión digital. Se llevó el libro. Y yo puse mis condiciones. Yo dije, yo le doy a ustedes los derechos de este libro si lo publican en octubre del año que viene. Al mismo tiempo que yo voy a publicarlo en mi país. Y salieron juntos, Super Niño y Tuntún. Al mismo tiempo, como con 2 semanas de diferencia. Y así, o sea, ya yo hago un libro nuevo y lo mando por email, pero a través de esa editorial, los libros nuestros están en muchísimos idiomas, ya se han impreso en muchos idiomas, en muchos países. Pero todo ha sido como, yo tuve, ¿cómo te digo? El courage de ir para allá. Exacto. Y decirle, ¿tú quieres te cuento? Tienes que imprimirlo cuando yo quiera. o sea, ¿quién soy yo para decir eso? Pero yo confiaba tanto en esa historia que yo dije, tú quieres publicarlo, tiene que ser el año que viene. No voy a esperar 2 años. Tiene que ser el año que viene. Entonces, esas pequeñas metas así como que a veces uno tiene que go after what you want. O sea, como atreverte a make it happen. Algo así. Es como que a veces los creadores tenemos muchas ideas, pero no damos el paso de hacer algo para que eso suceda. De ejecutar. ¿Y qué puede pasar cuando tú te atreves? Que no más que puede pasar es que no funcione. Claro. Pero siempre se queda esa duda. Mira, que ni si yo hubiera hecho esto o si yo hubiera hecho lo otro. Sí. Y el balance entre la duda de si está bien, pero también la confianza de decir que yo confío en esto que yo hice, yo confío. Tú lo quieres. Incluso Tuntún, ellos Hay 2 páginas en Tuntún. Tuntún tiene 66 páginas. Un picture book normal tiene 32 páginas. O sea, es un libro largo, con un póster en el medio. O sea, pero con ese libro yo me di cuenta que si tú tienes un buen concepto, un buen desarrollo, si tú tienes cómo justificar algo, puede ser diferente. Que algo sea extenso. Si tú tienes cómo justificar por qué lo tuyo es diferente. Claro. Si le aporta la idea, si le aporta el cuento, mira cómo está muchísimo idioma. Tú que mencionaste a Carlos más temprano, eso él lo ha ido aprendiendo con el podcast. Claro. Que a él mismo no le gustaba tener, no que no le gustaba tenerla, sino que le preocupaba el tema de que esas conversaciones largas, pues la gente no la consumiera, que no la... Y se ha dado cuenta que no. Si se justifica, no es tú extender una conversación 2 horas por extenderla. Claro. Es que porque está interesante. Está interesante, tú le estás aportando valor a la gente, contenido, o sea, es eso. Lo que no quería dejar de preguntarte, porque no lo tengo claro, ¿desde qué momento tú dices en tu vida, yo quiero escribir cuentos para niños? Antes tú escribías y ya, o hubo algo que o sea, ¿qué pasó? ¿Tú desde siempre has sido escritora de cuentos de niños? No. Yo entré a la universidad... Una hora más sentada en la conversación. No. Yo lo voy a tratar de hacer No. Cuéntalo como tú quieras. No, digo yo que tenemos 1 hora hablando. Es verdad. Y ahora es que yo vengo a preguntarte que cómo fue que tú empezaste en esto. Yo siempre digo que yo empecé a escribir cuando un novio me botó. Pero... Eso pasa. Realmente yo trabajé como copywriter y creativa en publicidad desde mi primer trabajo. Okay. Yo duré 8 años trabajando en publicidad, cada año en una agencia diferente. Y en medio de eso, yo tuve un novio que quería mucho, terminamos y para no llamarlo, yo abrí un blog y comencé a escribir ahí. Cada vez que yo tenía ganas de hablar con él, escribía ahí. Comencé a escribir poemas. Okay. Que igual para mí son como un concepto, una idea que tú desarrollas. Y eso comenzó a ser como un challenge para mí. Todos los días yo llegaba al trabajo, escribía cuando llegaba y lo leía en la noche. Sin borrar, trataba de escribir como escupiendo ahí, lo que sea que yo sintiera. Y comencé, al principio eran super cursi los poemas, después con el tiempo fui aprendiendo, igualito que con mis cuentos. Y ese blog lo comenzó a leer mucha gente. Una vez en un trabajo que yo estaba, yo pegaba
yo tenía un escritorio frente a una pared y pegaba los poemas que al final me gustaban mucho. Entonces la gente comenzó ahí a ver esos poemas. Mientras bebían café, se paraban delante de mi pared a ver los dibujos y las cosas que yo pegaba. Y la jefa que yo tenía en ese momento me dijo un día, pero ¿por qué se paran a ver tu pared? Creo que tú tienes en la pared. Y fue quien me propuso, ¿por qué tú no haces un libro? Y yo elegí, yo me acuerdo, como 70 poemas y hice mi primer libro en el 2005. Wow. Fue un libro de poemas. Ese novio fue al puesto en circulación y volvimos. O sea bueno. Ok. Después terminamos de nuevo, pero bueno. El caso es que ahí fue como que yo descubrí que a través de las palabras yo podía entenderme a mí misma. Que escribir me ayudaba a darle forma a las ideas que yo tenía o a lo que yo estaba sintiendo. Claro. Y todavía hoy yo siento que cuando yo hago un cuento, siempre yo estoy tratando de comunicar algo que a mí se me hace muy difícil expresar y lo envuelvo en una historia. Y entonces, a través de esa historia yo comunico eso que yo siento o eso que yo pienso. Okay. De una manera conceptual, por así decir. Y yo siento que un día la mezcla, la unión de los cuentos infantiles con los poemas que yo escribía fue igual. En el blog un día yo escribí un poema que parecía un cuento. Y yo dije, esto parece un cuento. Esto es un cuento. Uh-huh. Entonces le di forma, como que lo medio diagramé. Esta es la frase que ven, esta es la primera doble página, esta es la segunda doble página. Y busqué en internet por 2 meses, un ilustrador que me gustara. Encontré a Pablo, que hacía caricaturas. Okay. No hacía libros. Todavía, nuestro primer libro es... O sea, el primer libro de él conmigo es su primer libro. Y yo también. Entonces... Yo necesitaré ilustrador para mi libro. No. Pablo, prepárate. Nos conocimos por internet. Fue un camino, fuimos aprendiendo sobre el formato de álbum ilustrado, fuimos inventando cosas juntos. Y llegó un momento en el que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo necesito darme la oportunidad de parar de trabajar, dedicarme a esto, aunque a los 6 meses yo vuelva a trabajar, pero por lo menos voy a haberlo hecho y nunca más volví a trabajar. Ok, o sea que... Espérate un momento. Hubo un momento en el que tú dijiste, tú sabes que yo tengo que perseguir esto. Uh-huh. Tenía 3 cuentos. Lo siento. 3. Ay, Anja. Ay, Anja. 2005, ¿no? O sea, exacto. Fue en el 2008 que yo publiqué mi primer cuento. Okay. Empezamos en el 2007 a hacerlo y se publicó en enero del 2008. Y yo en el 2000, o sea, en julio de ese mes ya yo no estaba trabajando. De ese año. De ese año. Junio de 2008 ya tú no estabas trabajando. Uh-uh. Wow. Pero una pregunta. ¿Te representó algún ingreso económico ese primer libro? De una. Que te permitió a mí me estafaron cuando yo imprimí mis primeros libros. Pero fue te me toda una experiencia. Eso. Sí. ¿Te me saltaste eso? Sí. ¿Cómo así? Eso me ayudó a yo... Bueno, cuando hicimos mi primer libro, nosotros pagamos en diciembre, la circulación era en enero, pero el fin de semana antes nos enteramos de que no había ni un libro impreso. La persona había usado ese dinero para pagar la Navidad de sus empleados. Y mis libros se imprimieron en un fin de semana en 3 imprentas diferentes. Yo, el que era mi esposo, mi papá, todo el mundo amaneciendo, pegando libros. Mira, yo pegué el libro, grapé el libro. O sea, eso me ayudó a yo conocer cómo era una imprenta por dentro. Sí. A yo crear una relación con la persona que imprime mis libros, que es la misma persona, una de esas 3 imprentas, hasta hoy. Yo llego a esa imprenta y yo me meto para adentro. Yo imprimo en el Graf. Okay. Yo me meto para adentro. A mí, lo que pasa, te pregunto porque a mí me gusta, además de que no importa aquí el mencionar el tema de marca, sino que también me gustan esos espacios que de alguna forma han jugado un papel importante en el proceso de éxito de alguien, en este caso el tuyo, pues reconocerlo. Rafael Arias se llama el dueño de la imprenta. Uh-huh. Y él es una persona que ha sido como un ángel. Tú no te imaginas las veces que hemos hecho proyectos que me quitan un patrocinio y yo no lo puedo pagar y él espera que yo lo pague. O sea, imagínate, hemos pasado de todo haciendo todos estos libros. Claro. Y es una persona que me ha apoyado mucho en mis ideas. Tengo una idea, es un rompecabezas, tengo una idea de hacer que sí, ok. Y él me ayuda a encontrar cómo hacerlo. Y aunque tengamos muchos años trabajando, por ejemplo, este libro va a salir en 3 idiomas. Yo nunca había hecho una coedición de un libro.
O sea, todo el texto del libro es negro. Entonces, la plancha negra se va a hacer 3 veces. Yo nunca había hecho eso. Espérate, explícame eso. Espérate. Una coedición Ajá. es cuando tú, Exacto. un libro, haces en la impresión varios idiomas. ¿Cómo se hace? Tú ves que en la impresión cian, magenta, yellow, K. O sea, hay 4 colores que usan para la impresión. La plancha, si todo el texto es de un solo color en un libro, yo creo que este es mi primer libro, que todo el texto es de un solo color, se sustituye esa plancha negra por el otro idioma. Por ejemplo, tú vas a hacer 1000 libros y quieres hacer 200 en inglés. Imprimen 800 y luego quitan esa plancha en español y la ponen en inglés para el próximo. O sea, ese proceso, por ejemplo, yo nunca lo había hecho yo misma. En Europa sí lo hacen con mis libros, pero yo no lo había hecho, por ejemplo. Y yo tengo 15 años haciendo libros y estoy viviendo algo que nunca había hecho, que tiene que ver con la diagramación y con la edición del libro. Siempre hay como metas, cositas, challenges que no se puede poner en el medio. Y, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo eso. Esa persona siempre me apoyó. O sea, yo conozco a todos los que trabajan adentro de la imprenta. Y voy y veo el proceso entero. O sea, me meto a la máquina y veo al tipo cuadrando el color de las cosas, cómo lo grapan, cómo lo pegan, cómo hacen todo. Y eso para mí es una experiencia chulísima. Que si no me hubiera pasado ese problema, no la pudiera vivir hoy. O sea, entonces, sí. De eso precisamente se trata Accidente con Suerte. ¿De qué? O sea, Accidente con Suerte experiencia... es sobre una niña que se llama Clio, que tiene es hasta muy 100 torpe. accidentes al día. Exactamente, es súper, súper torpe, pero con cada accidente ella le cambia el día a los demás. Diciéndole una frase, dándole un abrazo, haciéndole algún gesto. Y toda la ciudad, todo el mundo la conoce. De hecho, este libro tiene la particularidad de que la ciudad, todos los personajes que salen atrás no son random, son personajes que viven en la ciudad. Una señora que vende flores, un tipo que hace murales, un viejito, un señor que tiene una cosa de dulces. Son personajes secundarios, pero que tú... Mientras tú vas leyendo el libro, tú dices, ay, mira, pero es el mismo músico, el que estaba tocando el violín allí, ahora está tocando tal otro instrumento. Entonces, anima a eso, a que la gente conozca su comunidad y comparta con quienes viven en su comunidad. Este cuento habla precisamente de eso, de que este personaje tenía la capacidad de que cada vez que ocurría cualquier cosa inesperada, pues ella le buscaba el lado positivo. Ella le buscaba siempre como la solución a cualquier problema. Y un día, mientras está aprendiendo a patinar por primera vez, tiene un accidente. Tiene un accidente con un camión, se agarra de un camión, el camión comienza a avanzar y ella avanza con el camión. Así como agarrar, como cuando uno monta patín en la calle. No sé si tú alguna vez hiciste eso, pero... no sé si mi mamá va a escuchar esto. No, yo siempre he sido... Yo no he sido nada... No he sido tan valiente con algunas cosas. Bueno, pero eso es clásico, que muchas veces los muchachos que andan en patín en la calle se agarran de una camioneta y hasta se suben arriba de la camioneta sin que la camioneta sepa. Y se van con la camioneta. Pues a Clio le pasa eso. Ella se va con la camioneta por todo el pueblo y está tan contenta que hace ¡woohoo! Pero los animales, esta es una ciudad en la que conviven animales con personas, animales salvajes, así un oso panda, una jirafa, la escuchan y piensan que le pasa algo malo, salen corriendo atrás de ella. La gente que está en su casa bañándose, cocinando, que se da cuenta del alboroto, sale también corriendo para afuera. Y toda la ciudad de repente está corriendo atrás de Clio, el camión se para, ella jala una palanca y se sale todo el helado, porque es un camión mezclador de helado. Se llena la ciudad entera de helado. El señor que está manejando el camión, cuando se da cuenta, está súper preocupado por todo el helado que se derramó. Pero Clio le dice, mira bien, aquí está toda la ciudad. Y todo el mundo está vuelto loco con tu helado. Claro. Y al final todo el mundo termina comprando helado para comérselo. Y se convierte en una tradición ir a patinar todos los domingos al parque y a comer helado. Entonces, básicamente el cuento te enseña que muchas veces los problemas más grandes son también oportunidades. Si tú las buscas, si tú
le das la vuelta a la tuerca y te das cuenta de que la mayoría de las veces los problemas más grandes te regalan una nueva perspectiva y crean oportunidades que quizás nunca te hubieran llegado si tú no hubieras pasado por ese problema. Quizás si yo no me hubiera enfermado, yo no contara cuentos hoy. Sí. Entonces, esto es algo que a mí me ha pasado muchísimo. Y si no hubiese terminado, si no hubiera terminado con el novio, no hubiera escrito por... Exacto. Claro. Exacto. Sí. Ay, Dios mío. Está muy chulo. Y el trabajo que tú haces es espectacular. Y me encanta que es algo tan distinto a lo que regularmente vemos en el país. Que tú comunicas tanto ese mensaje de atreverse a experimentar, atreverse a explorar, que le da el espacio a quien sea que esté escuchando, a quien sea que le pueda llegar, aunque sea un cortecito de estos, de atreverse a explorar, de atreverse a experimentar, de perseguir cosas que quizá a ninguno de nosotros se nos ocurriría. Hay personas que tienen esas ideas en la cabeza, locas, que es simplemente atreverse a perseguirlas. Eso es lo que ha pasado con los grandes inventores. Y a ponerlas o sea, a darle forma. Porque muchas veces una idea en tu cabeza puede que no funcione, pero si tú te detienes y piensas, ¿cómo esto pudiera funcionar? ¿Qué yo necesito para poder hacer esto? Claro. Puede ser que tú te des cuenta de que no es tan imposible. Es que no es tan difícil. Muchas veces. Mira, nosotros ahora mismo estamos haciendo un proyecto que hace un año yo... Para nada. Sí, eso no es un secreto. Hace un año, para nada eso pasaba por mi cabeza. Hasta que, una editorial descubrió el video animado de Tuntún, que se hizo 2018. Cuando no se hacía eso, y me criticaban muchísimo, tú pones ese video, nadie te va a comprar el cuento. Y yo decía, totalmente lo contrario. Si un niño ve el video de Tuntún todo el día, su mamá va a decir, pero vamos a comprar el cuento entonces. Claro. O sea, eso no está mal. No, y el niño lo va a ver, va a decir, mira Tuntún en el libro. Exactamente. Yo siempre he pensado que todos estos recursos, como el audiobook, el video animado, un juego de mesa, te crean experiencias con los personajes de una historia. Que al final, la casa de esos personajes es su libro. Y al final, todos se conectan con el libro. Y... puede que sí, puede que haya una familia que diga, no, que se quede viendo el video. Pero yo te apuesto que va a ser la minoría. Claro. Porque siempre leer es como que un niño quiera leer, no es algo común. Es algo que tú dices, que tú quieres un libro. ¿Cómo que tú quieres un libro? Entonces, hacer que ese deseo suceda, para mí, es magia. O sea, hacer que un niño quiera leer un libro. Sí. Hacer que un niño quiera saber cuál es el próximo libro que Ángel va a sacar. O que quiera tenerlo. Para mí, eso es una bendición. Entonces, siento que nunca va a ser negativo que un niño quiera tener un libro. O sea, nunca. Y si el papá decide no hacerle caso, ya eso es problema de su papá. Y lo lamentamos por ese niño. Sí, es verdad. Porque genuinamente, mira, yo recuperé, yo digo recuperé, pero yo, digamos, recultivé el hábito de leer quizá 2019 para acá, o finales de 2019. Con la pandemia. Sí, o sea, sí, al final como que terminó despegando de nuevo con la pandemia, pero fue en un momento en el que Jorge Iván me veía, ni siquiera con la Kindle, me veía con libros físicos y después con otra Kindle que yo tenía, y ya él sabe, por ejemplo, él ve eso y él no dice que es una tableta, él sabe que es un libro de papá. Ajá. Entonces, él todas las noches, hay que leerle. Hay que leerle todas las noches. No porque yo quiero ni porque su mamá quiere, porque él lo pide. Él lo quiere, eso está increíble. Él lo pide y desde pequeño él se sentaba sin saber ni siquiera hablar y empezaba y a balbucear como si estuviera leyendo el libro. Sí. Para mí eso era fascinante. Entonces, lo maravilloso que se puede encontrar en un libro, y más cuando están hechos para niños, es las cosas que despiertan el niño. No hay como ponerlo, no hay como describirlo. Es que es único. La experiencia que se vive cuando tú compartes un libro con un niño no se vive de ninguna otra manera. Tú puedes compartir el mismo libro en un iPad y no es lo mismo. O sea, sí. Porque
se crea como una burbuja invisible entre el adulto, el libro y el niño. Y en esa burbuja nada es imposible. Claro. Todo puede pasar. No hay preguntas que no se puedan hacer. No hay comentarios inadecuados. No, o sea, es un safe place. Sí. Y en esa burbuja, las conversaciones que surgen son conversaciones que tú te pones a pensar después. Tú dices, nunca hubiéramos hablado de esto si no hubiéramos leído ese cuento. Yo tengo un libro ahí. Qué lástima que de adolescente yo me puse medio vándalo y lo rayé y le puse bigote. Que es un libro que mi papá me regaló cuando en la graduación de Ya sé leer de Escuela Nueva. Wow. Que había un esquema antes donde bueno, tápenle los oídos a esos niños, por favor. Donde una editorial, no sé cómo funcionaba, había un grupo de cuentos y tú elegías uno y insertaban el nombre de tu hijo y de otros personajes. Sí, ajá. Entonces el ninja era el mío, un ninja extraterrestre. Qué chulo. Y yo tengo ese libro ahí y para mí, o sea, ese libro tiene que tener más de ¿cuánto? ¿A qué edad uno se gradúa de Ya sé leer? A los 6 años, 7 años. Tiene que tener 28 años. O sea, más de 25 años conmigo. Y ahí está. Entonces, son experiencias bonitas. Hay un libro ahí que le regaló una de mis tías, que es la mamá de uno de mis ahijados, que también leían sus hijos. Leían mis ahijados. Hay otros ahí ay, Dios mío. Del barco de vapor. Sí, puede ser. De ahí hay otros libros. O sea, y son cosas que quedan, además. Claro. Son sí. cosas que quedan. Cuando tú necesites otra voz, por favor, para bueno, te estaba contando lo de ese proyecto. Bueno, el caso es que la editorial que nos representa en España tiene los derechos del formato tapadura de Tuntún y Super Niños y Soy Feroz. Ellos tienen un departamento de venta de derechos internacionales y nos han ayudado muchísimo a poder tener nuestros libros en muchos idiomas. Casi nadie lo sabe eso, pero sí, están en muchísimos idiomas, en muchísimos países, publicados por editoriales que lo publican en esos idiomas. Una editorial de Taiwán descubre Tuntún en YouTube y se comunica con Algar. Algar dice, bueno, nosotros quería publicar el libro de Tuntún en inglés en Taiwán, solo si le daban el audio del video. Y Algar me escribe, soy yo la que tengo esos derechos. Claro. Y Sergio es que hace la voz, Sergio Carlos. Sergio Carlos, ay, qué chulo. Entonces, porque el libro en inglés. Entonces, ellos me pasan el email de la señora me contacta y yo le digo, ¿qué tú necesitas? Necesito el audio con voz y sin voz. Y yo, o sea, la música con los efectos, con voz y sin voz. Y yo, ok, ¿para qué tú lo vas a usar? Yo le pregunto, porque yo creo que yo te puedo dar más de lo que tú me estás pidiendo. Claro. ¿Cómo así? Y le digo yo, ¿tú puedes enseñarme cómo funciona tu lápiz? Que ya yo sabía que funcionaba con un lápiz. La señora me manda un video de YouTube y está en taiwanés. O sea, yo no. Digo yo, no, vamos a tener un Zoom para que tú me expliques bien. La señora, hacemos un Zoom, ella me explica, me enseña cómo funciona y yo, cuando lo estoy viendo, yo digo, no puede ser. Y le digo, dame un momento. Busco Soy Feroz, Secreto de las Piedras y le cuento esos libros, traduciéndolo ahí en el momento, usando mi aplicación que tenemos haciendo desde el 2019 para agregar sonido y música y efectos al momento de leer. Yo cuento en vivo en Instagram con música porque nosotros hicimos una aplicación que la gente todavía no la tiene, pero que hace exactamente lo mismo que el lápiz, pero con un celular. Desde 2019 tú estás trabajando sí, eso. Sí, sí. Oigan, para que entiendan que no es qué suerte tuvo Anja. No. Y todo eso surge del podcast. Bonet, estamos en el podcast de febrero, de diciembre. Pues nosotros sacamos el podcast en febrero con 10 cuentos. Teníamos de diciembre grabando y haciendo los sonidos y la cosa que. En septiembre sale Soy Feroz. Y yo le digo a uno de mis mejores amigos, que tiene que ver con software y programación y eso, a mí se me ocurre que podemos ponerle un código QR a este libro en muchos sitios. Y después digo, se va a ver feísimo todo ese código QR. Y llamo a mi amigo y le digo, ¿tú crees que sea muy caro o difícil hacer una aplicación para poner sonido? ¿Cómo así? Yo estoy haciendo este libro está lleno de onomatopeya, música, qué sé yo qué. Y yo quiero que la gente pueda oír una música. Sería difícil hacer como si fuera un pianito, pero con botones que suene. No, eso es facilísimo.
Ese mismo fin de semana, mi amigo hace un first trial de la cosa porque le parece una idea genial, que no existe. Claro. Y yo, esto es asible. Nunca se me olvide esa palabra porque yo le dije, ¿y el qué? Y yo, que si esto se puede hacer. Sí, esa porque palabra no pensaste existe. Y yo, en inglés. en mi vocabulario Claro. existe. Is this doable? Exacto. Esto se puede hacer, muy difícil hacerlo. No, yo nunca he hecho un app. Bueno, mi amigo hace un prototipo del app y yo, cuando lo veo funcionando, que yo estoy pasando la página y pongo un sonido y suena, y yo digo, wow, esto no puede ser nada más para Soy Feroz. Entonces tenemos que hacer esto para muchos libros. Claro. O sea, olvídate de esto. Entonces, ese app coge otra dimensión. Yo incluso grabé como 80 personalidades de aquí haciendo las voces de Soy Feroz. Y la gente no lo ha oído eso. 2019. O sea, nosotros hicimos eso. Lo tenemos ahí, estamos probando el app. Llega la pandemia, yo comienzo a usar el app para contar en vivo. Okay. Así que yo probé ese app por los Ajá. años, todos los días. Sí. Y yo decía, mire, esto no está funcionando bien, hacemos esto. O sea, me acuerdo la primera vez que Bonet puso los sonidos en un pianito y me acompañó en un live, los dos juntos. Él poniendo la música y yo contando el cuento. O sea, toda esa experiencia de bregar con música y sonido y tecnología. Teníamos ya varios años con eso. Cuando yo le enseño a la señora, le cuento, la señora me dice, ¿cómo tú estás haciendo eso? Y yo tengo el sonido de cada cosa que hay en esos libros. Pero no solo las palabras, cada cosa, el río que se ve ahí, yo tengo el sonido de ese río, los pajaritos del árbol, yo tengo el sonido de esos pajaritos. Cuando algo se cae, yo tengo el sonido de destrucción. O sea, no es y la música es original. Claro. Entonces, la señora me dice, yo te voy a mandar el lápiz y unos libros para que tú lo pruebes bien y me digas tú qué es lo que, o sea, ¿Qué podemos hacer juntos? qué tú me puedes aportar. O sea, Claro. cuando me llegan los libros y yo lo pruebo, yo le hablo, yo no sé qué hora es, porque allá es al revés de aquí, 12 horas de diferencia, y le digo, conéctate, ahora mismo, Zoom, un link de Zoom. Y ella, ¿qué pasó? Y yo, ¿cómo yo puedo tener eso? ¿Cómo así? Yo necesito eso para mis cuentas. Ese lápiz, yo necesito poder hacer eso. Yo puedo comprar esa tecnología, o sea, ¿qué yo tengo que hacer? La señora piensa que yo le voy a comprar 10 lápices. Claro. Me dice, claro, sí, se puede hacer. No, pero yo puedo hacer mi lápiz, o sea, con mi marca, mío. Y yo le digo, es que ellos nada más, tú topas la letra y habla, tú topas el fondo, toca música. Ellos no producen. Se están perdiendo todo. Exacto, ellos no producen música, ellos solo compran los derechos de un libro y de un audiobook, más nada. Y yo le digo, yo quiero hacer esto, yo quiero usar esta tecnología. ¿Qué se necesita? ¿Qué yo necesito para poder hacer esto? Entonces ella me mandó, ahí entra un proceso de ella explicarme cómo funciona todo. Está a un lado lo de Tuntún. O sea, ya... Por donde todo empezó está a un lado. Sí. Y ahí empezó todo un proceso y yo le logré... Da la casualidad de que el verano anterior yo había hecho un libro para Milex. Que se me ocurrió a mí fue, ellos sacaron un personaje nuevo, mira, vamos a hacer un cuento con ese personaje. Hicimos un libro que no se había sacado porque la feria que va a ser ahora en mayo, iba a ser en septiembre, se canceló, iba a ser en febrero, se canceló. El caso es que ese libro estaba ahí guardado. Okay. Yo fui a una reunión con Milex, con ese libro, con unos stickers pegados, con el lápiz funcionando. Y le dije, miren esto. Y le fui contando el libro, poniendo todo a sonar. ¿Cómo podemos hacer eso? Y yo, ¿cómo podemos hacer eso? Y así duramos desde agosto hasta marzo trabajando en esto, pero no solo fue interesante para nosotros, sino también para ese editorial en Taiwán, porque nunca habían hecho un libro en el que todo suene. Cada personaje que sale dice algo. Cada persona, o sea, tú imaginas, Tuntún tiene 200,000 animales. Cada uno suena, todo lo que se ve alrededor suena. Y todo este proceso fue demasiado enriquecedor y demasiado como una aventura, yo diría, porque nosotros creamos nuestra propia manera de hacerlo. Claro. Ellos nunca habían trabajado con alguien que tuviera que preparar los audios. Nosotros creamos un sistema, Bonet, yo, la grabación, como estos son todos los sonidos de esta página, como pasamos la información tan bien organizada que las cosas que ellos pensaban que iban a tomar una semana, las hacían en 2 días. Y comenzamos
como te digo, como un trabajo en equipo entre la editorial que está en Taiwán, la editora que está en Australia, nosotros y aquí en República Dominicana. Sí. Y se creó este producto que de verdad creemos que va a ser groundbreaking. Porque no existe nada similar y porque incluso hay muchos reading pens, sí. Los hay, pero casi siempre se usan para aprender idiomas y con libros que son muy sencillos, como Oh MacDonald Had a Farm o The Wheels on the Bus Go, o sea, canciones que se hacen en un libro, no un libro con su problema, con su desarrollo de personajes, etcétera. O sea, y para nosotros nos ha dado otra como visión de la experiencia de leer un libro. O sea, yo tengo un sobrinito que tiene 2 años ahora y desde hace 1 año, cuando él tenía 1 año, él iba a mi escritorio, cogía el lápiz, él le encanta Tuntún, se sentaba en el suelo y duraba hasta 1 hora jugando con Tuntún. Imagínate. O sea, cara que yo vi de Jorge Iván, porque y la repetición de palabras. Es una locura. O sea, la repetición de palabras al escucharla. Y yo creo que esto, el potencial que tiene esto, creado aquí, o sea, tanto hubo uno de los libros, bueno, que es el libro principal que vamos a publicar junto con este proyecto porque es el nuevo. Nosotros creamos o sea, a eso iba, que dentro de este proceso decimos, Tuntún no puede faltar, Cosquillas de Lluvia es el último libro, y vamos a hacer otro libro, el de Milex, Tuntún y Cosquillas de Lluvia. Y yo estoy pensando, voy a donde Bonet a grabar algo, y en una le digo a Bonet, nosotros vamos a sacar un lápiz que te hace poder escuchar música. Nosotros no podemos simplemente hacerlo con los libros que ya tenemos. Nosotros necesitamos crear un libro en el que la música sea un personaje, que la gente necesite tener lápiz. ¿Cómo así? Un libro que haga que la experiencia de leerlo con el lápiz y sin el lápiz sea crucial. Diferente, o sea, claro. ¿Y cómo así? Y yo, que la gente tenga que bailar, tenga que usar música y le crea una experiencia diferente, aparte de la historia. Y ahí se nos ocurre, ahí mismo sentado en el estudio, yo le digo, ¿qué te parece si hacemos un libro en el que los lectores tengan que pararse a bailar? Que la música, o sea, ¿cómo así? Y digo yo, ¿te imaginas un cuento, no sé, un libro que sea del juego de las estatuas? Que los niños tengan que... Así surgió ¿Quién se movió? En ese momento, al otro día yo se lo conté a Pablo. Me encanta, vamos. Al otro día hicimos un grupo, Pablo, Bonet y yo. Ese libro lo hicimos en 1 mes. ¡Wow! Y ese es uno de los libros más complicados que hemos hecho. Porque no es un cuento con un principio y un final. Es un juego, libro, interactivo, con música que realmente une música, tecnología y una historia y personajes. Entonces, tener también la suerte de contar con el apoyo de José Guillermo Cortines, Javier Grullón, sí. Bianca García para las voces, también fue muy bonito porque me hizo sentir, oye, esto es interesante también para un actor. O sea, tanto actores amigos míos, tanta gente que hay aquí que es buenísimo haciendo voces, yo no había pensado en que eso quizá le podía interesar. Claro. Y mira cómo están tan felices. Y dicen, yo quiero. Mira cómo tú acabas de decirme, yo quiero hacer una voz. Por favor. Entonces yo lo veo como un proyecto que tiene mucha proyección y que nos puede ayudar a crear un impacto muy grande en este país donde muchos niños no se interesan por los libros. Sí. Es un producto que no tiene una pantalla, que no tiene instrucciones, que tú tomas el lápiz y lo usas como tú quieras. Te hace explorar. Y que tú le das una independencia al niño que muy, muy pocas cosas se la dan. Nosotros estamos muy, muy, muy entusiasmados con ese proyecto. No es un secreto, pero sí que va a ser un boom cuando lo lancemos. Sí. Y como te dije antes, no sabemos si va a funcionar. Pero we did our best. Probablemente cuando lo saquemos nos demos cuenta, tenemos que arreglar esto, sí. Tenemos que hacer esto mejor para nuestro próximo batch de cuentos. Es que de eso se trata. Tú hiciste un comentario empezando, y perdóname porque te interrumpí, pero tú hiciste un comentario empezando de la diferencia y el progreso que se ve entre tu primer libro y los siguientes. O sea, igual el podcast. El podcast a mí, o sea, yo sé que es parte del desarrollo, pero cuando hay gente que me dice,
ay, escuché el podcast desde el primer episodio, cuando yo llevo 180 ya, yo le digo, perdóname, te prometo que mejora en el camino. Porque yo sé que es muy diferente. A mí me pasa con mis libros. Claro. Mis primeros libros, yo decía, wow, yo no quiero enseñar mis primeros libros. Yo le decía a papi, me encantan los conceptos y las ideas de esos libros, pero yo quisiera reescribirlos. Y mi papá me dijo, nosotros tenemos un libro que se llama 10 años de cuentos, que tiene mis primeros 10 cuentos. Okay. Y fue por eso, porque la gente comenzaba a preguntarme, ¿y tu libro de antes? Y niño inventor, y niña imaginación. Y yo decía, ay, Dios mío. Y papi fue que me dijo, cuando tú ves un dibujo de Picasso cuando él empezó, es su primer dibujo. Exacto. Y sin ese dibujo, los otros no existieran. Celebra tu camino. No lo escondas. Celébralo. O sea, sin esos primeros libros, no existieran los libros que tú tienes ahora. Así que, be proud de tu evolución y celébralo. Y nosotros por eso hicimos ese libro de los 10 años de cuentos. Y yo trato de acordarme de eso siempre. De no sentir vergüenza de lo que en su momento era lo mejor que yo podía hacer. Si tú siempre haces lo mejor que tú puedes, eso te ayuda en el futuro a decir, that was the best I could do. Ahora yo he aprendido. O sea, a uno mismo se siente orgulloso. Exacto. Y eso es un aprendizaje que a todos los artistas nos pasa, a los músicos, a los pintores, a los locutores, a todos los que hacemos cosas que tienen tanto que ver con la visión de uno. Uno va creciendo y la visión de uno va cambiando. Y la tecnología va evolucionando. O sea, no solo depende de ti. Los recursos que tú tienes también van cambiando. O sea, yo en mi primer libro tenían 10 páginas, porque yo nada más tenía dinero de pagar 6 ilustraciones. O sea, ahora tengo un libro que tiene 60 páginas. O sea, como que influyen muchas cosas para que un producto, no me gusta decir el producto, para que una creación sea como es. Definitivamente. Muchas veces no solo depende de ti. Me encanta. O de tener una gran idea, sino de esa producción. A mí me fascina el proceso. Yo lo que más disfruto de hacer todo lo que yo hago es el proceso en el que yo intercambio ideas y construyo algo con personas talentosas de cada área. A mí me encanta trabajar con personas muy talentosas en sus áreas porque son personas que aportan. Yo no hago nada trabajando con un músico que yo le diga qué hacer. Yo no soy música. O sea, yo te doy una idea y tú construyes en base a eso. Si tú no aportas nada, entonces, next, otra persona que venga. Porque de eso se trata el trabajo en equipo. Claro. De que cada persona, la que tú menos piensas, le va aportando. Y al final el resultado final es esa combinación de todos juntos. Y cuando esas personas que están trabajando juntos en un libro tienen otra cultura, son de otros países, todavía es más loco. O sea, todavía es más loco el resultado. El cuento nuevo que nosotros vamos a publicar. Yo lo veo y yo digo, yo no lo puedo creer. O sea, yo hice este libro con una tipa de 23 años de Sri Lanka que empezó a dibujar en la pandemia. Arquitecta. Tú ves el libro y tú sabes que ella es arquitecta por las perspectivas que tiene y la cosa. Y yo digo, eso es magia. Que esa conectividad entre todos y que ahora Bonet haga una música y que el lanzamiento va a ser una cosa en un lugar que ese es en ese lugar porque todos los teatros estaban ocupados. Y surgió esa idea y al final yo dije, ¿cómo nunca se me había ocurrido hacer un lanzamiento en ese lugar? Nunca se me había ocurrido. Entonces, vuelve y ocurre que a veces los problemas te regalan oportunidades que tú no estabas tomando en cuenta antes. Sí. Definitivamente que sí. Tú estás como yo estoy ¿qué fascinado. te pasa? Yo estoy fascinado porque te escucho y hay muchas cosas de las que tú dices que me veo en ellas. Conecto muchísimo con las cosas que tú dices porque pienso de forma similar en muchas de ellas. Por ejemplo, o en la mayoría de ellas, lo que tú dices de trabajar con personas talentosas en sus ramas, pasa que esas personas son tan talentosas porque son muy disciplinadas y porque se preocupan que todo lo que influya en su trabajo esté lo mejor que se pueda hacer. Tú dijiste de un músico. El músico, bueno de verdad, llega y no nada más tú tienes que dejarlo trabajar.
si hay algo que no le cuadra con la historia, te lo dice. Claro que sí. Lo recuerdo porque en algún lugar yo escuché, creo que fue a Irving Alberti hablar de José Guillermo, de Memo, que Memo llega al teatro y dice, es que ese piano no hay, porque ese tipo de piano no cuadra con la época de esta obra. Estoy parafraseándolo, pero era una idea así. O nadie va a creer que un músico agarra de esa manera. No sé, porque fue algo con instrumento. Y eso es lo que hace. O sea, a él no le afecta en su trabajo. Bueno, le afecta, pero en su participación no le sube o le resta como buen actor si ese piano está ahí o no. Exactamente. Pero él no es creíble y él dice, hey, tenemos que buscar otra cosa. Sí. Entonces, eso es lo que hace que gente talentosa y disciplinada quiera trabajar con gente talentosa y disciplinada y lleguen y pasen cosas como estas. Sí, la verdad es que hay un punto de tú permitir que el otro construya en base a tu idea, que también es importante, porque a veces los que creamos cosas nos abrazamos mucho a una idea que ya tenemos en la mente y no dejamos espacio para que los demás puedan participar y entonces así no es divertido para la otra persona. Sí. No es un challenge para el otro, no es interesante para el otro si tú no lo dejas aportar no respetas su visión o no dejas aportar. A veces surgen conflictos en que yo veo una cosa de una manera, tú la ves de otra y hay que buscar un punto medio. Claro. Y hay que ceder. Yo pienso que esa parte del trabajo es lo que yo más disfruto y lo que más al final se queda dentro de mí, de cada libro, porque cuando tú, por lo menos a mí me pasa con los libros que yo no puedo controlar lo que la gente haga con mi libro después que lo compra. Yo no puedo controlar que lo lean bien, que no lo lean bien, que lo cuiden, yo no sé qué pasa. Ya eso es del mundo. Es como que you're free. Como el libro toque a cada persona, yo no puedo controlarlo. Deja de ser tuyo. Exactamente. Entonces el proceso de crearlo para mí es como si estuviéramos puliendo un diamante. Y en cada casa la luz le va a dar de una manera diferente. Y la experiencia de utilizarlo depende muchísimo de la gente. O sea, un cuento te lo puede leer una persona y léetelo horrible que no te gusta. Y ese mismo cuento, otra persona léetelo de una manera totalmente divertida. Claro. Y otra persona léetelo de otra... O sea, y otra persona ni siquiera lo lee y te dice cosas viendo las ilustraciones. O sea, como que no hay instrucciones para leer un libro, un cuento. Cada persona lo usa a su manera. Y tú no puedes controlar cómo. O sea, tú no puedes decir, eso no funciona. Esa persona no está leyendo el cuento, está contando animales ese niño en el libro. Esa es la manera en la que él lo está usando. Claro. O sea, tú no lo controlas. Entonces tú, por más que tú creas que tú estás creando un producto perfecto, tú no puedes asegurarte que es así. Porque cada usuario es distinto. Incluso si son niños de la misma edad, del mismo colegio, con el mismo papá. O sea, incluso dentro de una misma casa. Un hermanito usa el libro de una manera y una hermanita de otra. A una hermana le gusta que se lo lea la nana y a otro hermano le gusta que se lo lea la abuela. Yo lo leo de una forma un día y al otro día le cambio la voz a un personaje sin querer porque no recuerdo cómo hice la de ayer. Y también tú dices, mira, a mi hijo le gusta más Accidente con Suerte, pero a mi otro hijo le gusta más Cosquillas de Lluvia. ¿Por qué? Claro. Cada uno tiene le llama la atención algo distinto. Entonces, como que tú como artista, yo no sé cómo explicártelo de otra manera, pero es como que cuando tú ves un cuadro y hay un caballo. Todo el mundo va a ver un caballo. O sea, no va a dejar de ser un caballo para una gente de repente. Pero con un cuento no es lo mismo. O con una canción no es lo mismo. Porque la experiencia depende mucho del usuario. Tú puedes oír una canción y si a ti no te gusta el merengue, no te va a gustar la canción. Claro. O sea, igual pasa con los libros. Tiene mucho que ver con quién lo usa. Y hay niños incluso que disfrutan más un libro leído al pasito y con calma y otros que disfrutan más un libro con canciones y brincando y con voces. O sea, como que es muy difícil tú poder como contabilizar o medir
el impacto que tú causas en el otro. Tú cuando lo haces y comienzas a recibir feedback, es que tú te das cuenta, ok, o sea, lo hicimos bien. Claro. Pero realmente no hay una manera de tú saber que está 100% perfecto lo que tú estás haciendo hasta que no llega a donde un usuario, 2, 3, 4, 5 usuarios. Exacto. Anja, ¿dónde la gente te puede seguir? En Instagram, Anja Damirón. Yo tengo Facebook, pero casi nunca lo uso. En Spotify también pueden buscar Anja Damirón y escuchar nuestro podcast que se llama Hoy Quiero Contarles. Ahora mismo tuvimos un pequeño break, pero mañana o esta tarde va a salir una canción de este cuento que vamos a sacar como preview. Okay. Sí. Y vamos a continuar luego todos los domingos, igual que antes. Teníamos 3 años sin parar haciendo cuentos todos los domingos. Y ya, no sé, en anjadamiron.com, mi tienda, mi página. Yo estoy esperando los lápices que vienen por ahí. No queremos dar una fecha específica por situaciones que se pueden presentar en el camino. Claro. Pero vienen por ahí. Yo, la cara que le vi a Jorge Iván cuando empezó, la emoción cuando empezó y dijo, ¿y esto? O sea, yo quiero vérsela constantemente. Gracias de verdad por venir. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar el contenido. Gracias por atreverte a hacer cosas como la que tú haces, porque de verdad que nos haces el trabajo menos complicado a los papás de educar y de acompañar y de poder tener espacio de tiempo de calidad con los más pequeños de la casa. Tú eres una pieza importantísima en ese proceso. Así que gracias de verdad. Cuenta conmigo, de verdad, para el próximo. Cuenta conmigo. A mí que me encanta tu voz. Te puñite. Cuenta conmigo. A ustedes, si llegaron hasta aquí, asegúrense de compartir el episodio y etiquetar a Anja Damirón, @AnjaDamirón en redes sociales, en Instagram principalmente. En anjadamiron.com pueden encontrar su libro. Y si quieren todavía ir un poquito más allá, pueden suscribirse en patreon.com/JorgeChalhub para aportar a partir de $1 para poder seguir mejorando los espacios de grabación del podcast. Pero siempre, la mejor forma que ustedes tienen de aportar y de respaldar este contenido es compartiéndolo y etiquetando a la persona con quien yo converso. En este caso, la maravillosa Anja Damirón. Nos vemos, Anja. Gracias por venir. A ustedes los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.